Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar SiteGround número 4 de nuestro canal de partners. ¡Hostia! 4 que parecen pocos, pero sumados a todos los que tenemos, desde luego que son muchos y muy agradecidos. Es nuestro empeño en enseñar todo lo que podamos con los colaboradores que tenemos, a gente que nos acompaña en muchos eventos, que son amigos de la compañía o sin ser gente que encontramos en eventos o que son amigos, gente interesante para los usuarios de nuestros webinars. Hoy, un invitado de lujo al que tenemos muchísimo aprecio, al que conocemos desde hace mucho tiempo y al que le dedicaremos, lógicamente, unos cuantos minutos después de su presentación para conocerlo un poquito mejor. Hoy hablamos de Juanca de JD Developia, de que tenemos una historia pues larga, nos conocimos ya en el 2016 y hoy nos viene a hablar de algo súper importante. Bueno, su presentación tiene un título largo, que es diseñadores, desarrolladores, clientes, software libre y cómo gestionar todo esto. Va a hablar de un tema súper importante, que es la gestión de proyectos. Cada maestrillo tiene su librillo, pero el de Juanca es súper válido por los años que lleva de experiencia y por, bueno, lo conocido que es en el sector. Bien, esto es un webinar SiteGround. Por lo tanto, hay unas cositas que aprender si es la primera vez que vienes. Este es un webinar que se va a grabar y va a estar subido en nuestro canal de YouTube, SiteGround España. Ahí tenéis en el ¿veis que hay un canal de chat? Tenéis ahora mismo un enlace en el cual poder suscribiros y poder acceder directamente a él. A partir de mañana estará ya disponible para todos vosotros. Por lo tanto, si llegáis tarde o os tenéis que ir dentro de 10 minutos, podréis verlo mañana. Después, en la parte inferior de la pantalla podéis ver una opción que se llama Ask a Question. En Ask a Question, pues como nombre indica en inglés, es donde podéis poner vuestras preguntas. Esto es muy importante porque las preguntas que pongáis en el canal de chat no las vamos a responder. Os iremos avisando poco a poco para que podáis ir añadiéndolas a Ask a Question. Una vez terminada la presentación y las palabras que vamos a mantener con Juanca, entonces sí pasaremos a contestar vuestras preguntas. Procuraremos contestar todas. ¿Qué más tenemos? Bueno, felicidades a la pasada WordCamp Barcelona, de la que además Juanca es uno de los organizadores. Felicidades por haber hecho un evento tan increíble, estupendo, que ha salido perfecto, con unas charlas increíbles. Por favor, poneros a leer los diferentes posts, entradas que hay en muchos blogs referente a ello. Es una WordCamp importante. Vamos a hacer también una mención especial, bueno, gracias no solamente a los organizadores, sino también a los voluntarios y también a los sponsors. Y vamos a hacer una mención especial a WordCamp Granada, que creo que ha sido hoy o ha sido ayer, que han colgado el cartel de no quedan entradas. Esto es importantísimo, porque queda un mes y ya han agotado las entradas. Una señal increíble de que las cosas van estupendamente bien y nos gusta vernos en los eventos. Sobre todo los que están en el webinar de los que estamos hoy aquí, veréis, si vais a una WordCamp nos veréis prácticamente en todas, nos encanta. WordCamp Granada, 16-18 de noviembre, pues en Granada, ¿dónde va a ser si no? Felicidades, organizadores, porque, bueno, si ya habéis agotado las entradas a un mes, va a ser un exitazo de evento, con toda seguridad. ¿Qué más? Nosotros, SiteGround, la semana que viene, vamos a estar en Bilbao, en un evento que se llama Deseo Bilbao, en el que vamos a tener ponentes como Kiko Coque, de Clinic SEO, va a estar Gorka Goechea y quedarán un par de ellos todavía por confirmar. La semana que viene en de Doc, en Bilbao, donde se suele celebrar los eventos de Betavirs, que hay un espacio para unos 80 personas y estaremos todos muy cómodos escuchando charlas sobre SEO, patrocinado por SiteGround. Y dentro de un mes, en Barcelona, habrá algo especial organizado por SiteGround. Ya os daremos más detalles. No me enrollo más, porque si me ponen un micro, hablo demasiado. Hoy el protagonismo es el de Juanca, la persona que viene hoy a hablarnos de su particular visión de la gestión de proyectos. Y bueno, sin más, voy a empezar a enfocar su presentación. ¿Y me oyes, Juanca? Sí, perfecto. Bien, nosotros te oímos. Lo que vamos a hacer es ver la presentación de Juanca y luego ya cuando termine vamos a hablar con él, entrevistarle, nos va a contar cosas sobre a lo que se dedica, qué hace, los eventos y, bueno, todo esto que nos interesa muchísimo. Juanca, cuando quieras. Por cierto, nos acompaña Fernando Puente, colaborador habitual de SiteGround. Las presentaciones siempre las suelo dejar para luego, pero bueno, ya que presentamos a Juanca, ¿verdad, Fernando? Los tres estaremos hablando en cuanto termine Juanca la presentación. Juanca, cuando quieras.
Perfecto, pues arrancamos entonces. Vale, pues como bien ha dicho Mon, un poco el título del el webinar o la charla es diseñadores, desarrolladores, clientes, software libre y cómo gestionar todo esto. Vale, entonces vamos a ver un poco cómo gestionar proyectos tanto desde el perfil del cliente, ¿vale? Desde el cliente que encarga una web o un proyecto, hasta el perfil de la parte del diseñador, del desarrollador, que es como el que está en la otra parte, ¿no? Un poco la parte del demandante y la parte del que desarrolla. Vale, nos vamos a saltar esta portada porque ya la tenemos. Como ha dicho Mon, las presentaciones las haremos más extendidas al final. Solamente lo único que voy a puntualizar es mi perfil, ¿vale? Yo soy programador frontend, como yo siempre digo que es programador de lo que se ve, para, bueno, que se tenga un poco claro el perfil que yo tengo a la hora de enfocar proyectos y demás. Como digo, luego me presentaré cuando acabe la presentación. Solo comentar que participo en un podcast bastante conocido que se llama Post-it Podcast, que es un podcast sobre desarrollo web y en general y WordPress en particular, en la que con Darío Balbontín pues tengo una participación de una vez al mes en una zona crítica en la que solemos tocar temas controvertidos, analizamos, por ejemplo, análisis de Gutenberg con el propio Matías, que fue es el líder de desarrollo de este plugin, etcétera, etcétera. Ya dejo de hacer spam. A mí siempre me gusta hacer un pequeño disclaimer en todas las presentaciones, ¿vale? Un poco para siempre recalcar que yo todo lo que expongo y explico parte 100% de mi experiencia y que en ningún momento pretendo sentar cátedra ni conocimientos como para redactar un Nuevo Testamento. Simplemente las presentaciones y las charlas están basadas en mi experiencia. Entonces, por favor, estar en desacuerdo con lo que diga, hacer preguntas, cuestionar y debatir todo lo que yo diga, que conversando y debatiendo es como realmente se aprende, ¿vale? Y nada, solamente añadir 3 aclaraciones, que es yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que cada uno interpreta. No me puedo responsabilizar si los códigos o las recomendaciones que voy a hacer puedan fallar o no en tu web y en caso de duda consulte con tu programador. Esto es como un poco como los medicamentos. Vale, pues como vamos a hablar de clientes, vamos a hablar de desarrolladores, vamos a hablar de encargar una web, etcétera, etcétera, yo creo que a todos nos puede venir un poco a la cabeza esta imagen, ¿no? Un poco, por un lado, el cliente o el desarrollador, ¿vale? Puede ser un poco, depende del perfil que nos toque, vamos a estar un poco más empatizados con una parte o en otra, pero yo creo que con esta imagen más de uno se va a sentir un poco reflejado, ¿no? O sea, algo que supuestamente tiene que ser algo bonito y un camino placentero para ambos, pues puede acabar un poco así, ¿no? En el que nos encontramos, pues, como Homer está cogiendo del cuello a su propio hijo, cuando supuestamente lo que van a pasar es una tarde estupenda arreglando el tejado, ¿no? Pero por alguna razón, pues se enfadan entre ellos y, como se ve en la imagen, parece que se vayan a matar, cuando en realidad tienen un cometido común que es arreglar el tejado, ¿vale? Entonces, a mí siempre me gusta comentar que las relaciones laborales tienen 3 pilares, ¿vale? Que no deja de ser el pilar de la comunicación, las expectativas y los resultados. Entonces, en base a estos 3 pilares, el resultado que tenemos es la relación laboral. Es decir, si falla la comunicación, va a haber una mala relación laboral. Si fallan las expectativas que tenga el cliente o las expectativas que tenga el desarrollador, va a fallar la relación laboral. De la misma manera que si las 2 primeras han funcionado, pero la que acaba fallando es el resultado final, también va a haber una mala experiencia en cuanto a la relación laboral. Por lo tanto, tanto comunicación, expectativa como resultados, siempre tenemos que tratar de que estén un poco en la misma consonancia, ¿vale? Porque cada una de las 3 es un pilar muy, muy importante para que la relación laboral o la relación de proyecto, en este caso, funcione y no nos encontremos con problemas. Vale. Para poder entender un poco esto mejor, lo que nos vamos a centrar es un poco en el pilar del medio, que son básicamente nos centramos en el pilar del medio porque vamos a suponer que hay una buena comunicación de base, porque si no hay una buena comunicación ya nos podemos olvidar de las otras 2.
Y los resultados muchas veces dependen de los dos primeros. Es decir, si hay una buena comunicación y hay una buena gestión de expectativas, seguramente los resultados sean buenos, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a centrar en las expectativas. Vale, si nos centramos en la parte del cliente, ¿qué es un poco lo que nos solemos encontrar? Todo lo que voy a decir, tanto de clientes como de desarrolladores, es muy generalista. Es decir, seguramente entraré en tópicos, seguramente diré cosas que, hostia, pues no tienes razón, a mí esto no me pasa, seguro, pero es de carácter generalista, ¿vale? Entonces, si nos centramos un poco en las expectativas del cliente, ¿qué es lo que realmente, qué expectativas tiene? Pues, como no, él quiere tener un trabajo que sea bueno, que sea bonito y que sea barato. Y además, siempre intenta añadirle el factor de que sea para ayer. Entonces, claro, aquí empezamos con un dilema. Luego, normalmente, la intención es ganar dinero, es obvio. Muchos suelen caer en, no sé ya si es un tema cultural, si es un tema educacional, pero normalmente el cliente normalmente se rige por un yo pago, yo mando. Y esto es algo que se tiene que tratar de evitar, tanto si eres el cliente, intentar evitar en esa dinámica, luego lo justificaré por qué, y tanto si eres el desarrollador, es intentar entrar en ese juego que te puedan hacer caer, ¿vale? De como él es el que paga, yo solo tengo que hacer. Normalmente, también las expectativas que tiene es que entiendan las necesidades que él tiene, totalmente comprensible. Tiene una necesidad de hacer un proyecto, tiene una necesidad de mejorar la web, tiene una necesidad de presencia online, tiene una necesidad de vender, sea la necesidad que sea. Y por lo tanto necesita que alguien que le vaya a hacer un desarrollo o le vaya a gestionar un proyecto entienda sus necesidades. Normalmente esperan que el proceso sea fluido y rápido porque normalmente el cliente, al tener carencias técnicas, que es normal porque no las tiene que tener, el cliente tiene que saber de su negocio. Los expertos, entre comillas, técnicos y gestores del proyecto vamos a ser nosotros, por lo tanto, esa responsabilidad cae en nosotros. Por lo tanto, para él es algo muy sencillo que debe ser algo fluido y rápido, ¿vale? Y si él lo entiende así, está de nuestra mano educar al cliente, entre comillas, en esos aspectos y hacerle ver pues, que igual no es algo tan fluido ni es tan rápido, sino que va a tardar un poco más y se le explican las razones del por qué. Y luego, una de las cosas que suele ocurrir mucho es el concepto de Internet Man. Internet Man no es otra cosa que esto, ¿vale? O sea, aquí vemos a Iron Man con el logo de Internet Explorer. Pues el cliente nos ve así. Nos ve como una especie de ente que vivimos en la tecnología y que para nosotros todo es súper sencillo. Da igual que le digamos que nosotros somos diseñadores, que solo hacemos SEO, que yo solo hago programación backend, yo solo hago programación frontend. Le da igual porque al final te va a acabar pidiendo que le arregles el móvil, que le pases el Photoshop pirata, etcétera, etcétera. Porque al final el cliente nos ve como estamos viendo en la foto. Es decir, nos ve que somos el Internet Man. Es decir, que para nosotros Internet no tiene ningún tipo de secreto y como además en Internet todo es gratis, pues oye, yo se lo pido a él, que para eso es el encargado de estas cosas y seguramente me va a decir a todo que sí y sin problemas, ¿vale? Al final es un tema de comunicación. Si nosotros le explicamos bien desde un primer momento cuál es nuestro perfil, hasta dónde llegan nuestras responsabilidades y qué vamos a hacer, en principio no tendría que haber problema. Vale, seguimos un poco con las realidades que se encuentra el cliente, ¿vale? Entonces, normalmente él se encuentra desconfianza porque el gestor del proyecto, la parte más técnica, normalmente le suele hablar en un lenguaje en el que no le genera confianza porque no lo entiende. Entonces, cuando una persona no entiende algo, normalmente lo que haces es desconfiar. Se suele encontrar también problemas técnicos, de los cuales hemos dicho antes que la parte técnica es responsabilidad nuestra, por lo tanto, el cliente ni debe saber, ni debe, vamos, ni la debe solventar, porque es una parte técnica que nosotros debemos arreglarla y responsabilizarnos de ella. Y si hay algún problema técnico, se le explica tranquilamente por qué está ocurriendo eso, ¿vale? Como hemos dicho antes, él esperaba un proceso fluido y un proceso rápido y normalmente se encuentra con proyectos largos, proyectos que se alargan en el tiempo, a veces con razones y a veces sin, a veces
por culpa de que un cliente, o sea, de que él mismo no entrega el material a tiempo o tarda en hacer pago, tarda en tomar decisiones, tarda en validar cosas y eso hace que el proyecto se alargue, ¿vale? También se encuentra normalmente muchas veces dependencia con el desarrollador. Es decir, se le ha desarrollado, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Una plantilla o una web y a la hora de cambiar alguna parte, alguna sección de esta, no puede porque el desarrollador ha decidido que eso lo hacía hardcodeado en la plantilla o hardcodeado donde sea, en el propio CMS o en un plugin, en una extensión, y el cliente no tiene manera de gobernar eso. A veces puede ser una tontería tan grande como el email está escrito directamente en código en plantilla y el cliente no tiene manera de cambiarlo. Parece una chorrada, pero un cliente que no sabe dónde está el código ni cómo se ha hecho eso, si cambia de correo o cambia de teléfono y no puede cambiar eso, pues le estás haciendo una dependencia de una cosa muy absurda, para poner un ejemplo, pero ya está dependiendo de ese desarrollador final, ¿vale? Entonces, al final, un poco que si sumamos todos estos puntos, ¿no? Desconfianza, problemas técnicos, proyectos largos, dependencia con el desarrollador, etcétera, etcétera, lo que tenemos al final, en el resultado final, es una frustración total, ¿vale? Si analizamos un poco, suele ser relativa la frustración a problemas de comunicación, de que no se explican bien las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ver una serie de puntos para poder minimizar esto, porque al final tampoco hay fórmulas mágicas. Pasamos a nuestro amigo Internetman. Ok, expectativas del desarrollador. Ahora vamos a ver un poco la otra parte, ¿vale? Hemos estado hablando de los clientes y ahora vamos a ver cómo enfoca esto mismo el desarrollador, la parte de expectativas. Normalmente, por lo general, me estoy centrando en desarrollador porque, como he comentado al principio del todo, mi perfil es programador frontend, por lo tanto, siempre se tira para casa, pero aquí se podría poner diseñador, gestor de proyecto, implementador, etcétera, etcétera, lo que sea. Vale, normalmente la expectativa que nosotros tenemos es hacer un buen trabajo. Esto es obvio. Solemos o nos suele gustar tener una libertad creativa decisiva porque al final el cliente realmente tiene que saber de su negocio, pero en la parte de técnica o de desarrollo nosotros somos los que tenemos que tener un poco más de libertad a la hora de hacer cosas más creativas o a la hora de tomar decisiones, porque al final una relación laboral y una relación de comunicación se tiene que basar en confianza y si no hay confianza se fastidia todo. Y una de las partes de la confianza es que el cliente se responsabilice de su parte, de su negocio y tenga muy, muy claro su modelo de negocio y su parte y nosotros tengamos la nuestra, ¿vale? Sí que van a haber puntos en las que unas se pisen con la otra y es cuestión de comentarlo, hablarlo y buscar la mejor solución. Pero siempre intentar que las dos partes queden contentas. Normalmente nos gusta disfrutar con el proceso del desarrollo y aprender de ello. Esto, a su vez, nos va a generar un portfolio, nos va a generar una experiencia y como consecuencia de hacer un buen trabajo, tener una libertad creativa decisiva, disfrutar con el proceso, generar portfolio, vamos a tener la consecuencia de ganar dinero. Si ganar dinero lo ponemos al principio de todo, lo siento amigos, nos hemos equivocado de profesión, estudiemos para ser banqueros, que ahí es donde está el dinero. Pero en desarrollo web se puede ganar uno bien la vida, pero no es la fórmula de la Coca-Cola que en 2 días te vas a forrar. Vale, ¿qué es lo que nos encontramos en la parte de realidad como desarrollador? Pues nos encontramos que tenemos que lidiar con presupuestos, con facturas. Nos encontramos, no olvidemos que nosotros hemos venido aquí porque nos gusta desarrollar, ¿vale? Y nos vamos a encontrar una serie de puntos que distan totalmente de la parte de desarrollo. Vale, nos tenemos que pelear con presupuestos, nos tenemos que pelear con facturas. Presupuestos porque hemos de presentarle presupuestos al cliente y facturas porque nos las tienen que pagar, ¿vale? Nos encontramos luego proyectos fuera de plazo y cuando un proyecto está fuera de plazo es directamente proporcional a perder dinero. Es decir, todo día que se sale de plazo un proyecto es día que perdemos dinero, ¿vale? Porque si estamos desarrollando para ese proyecto que ya está fuera de plazo, no podemos aplicar ese tiempo a otro proyecto. Por lo tanto, ya estamos palmando, ¿vale? Hablando mal, palmando dinero. Nos encontramos que, por consecuencia de proyectos fuera de plazo, tenemos proyectos solapados, porque aunque se nos vaya de plazo un proyecto, van a seguir entrando nuevos, por lo tanto, nos podemos encontrar tranquilamente
con 4 o 5 proyectos a la vez y esto es un problema. Sobre todo cuando nosotros hemos intentado priorizar esos proyectos para que salgan a tiempo y luego al final no ha habido manera de poder encauzarlos, ¿vale? Claro, si nosotros se nos salen los proyectos de plazo, si se nos solapan proyectos, es normal que en algunos de esos proyectos hagamos un mal trabajo. Y cuando hacemos un mal trabajo, o el cliente tiene la sensación de que se ha hecho un mal trabajo, porque a veces aunque el trabajo esté bien hecho, pero se ha tardado más tiempo en entregarlo porque se nos ha ido de plazo las cosas, y lo que va a ocurrir es que tenemos una falta de reconocimiento. Nos va a tocar enfrentarnos a la frase que comentábamos antes de el cliente paga, el cliente manda. Y esto es algo en lo que repito, y creo que lo comento más en la charla, hay que evitarlo siempre, ¿vale? El cliente paga, el cliente manda. En esta vida nadie estamos obligados a nada. Entonces hay que huir totalmente de eso. Y también nos encontramos que, como somos el Internet Man, que se nos responsabiliza, se nos pide, se nos demanda otros servicios en los cuales igual no hemos hecho hincapié a comentarle al cliente, pero sin darte cuenta, nosotros le podemos haber dicho que nosotros solo somos programadores backend y que nos exijan contenidos, fotos, hacer de community manager, hacer el SEO, el SEM, auditorías, por favor, pásame el Photoshop, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto también uno puntual no pasa nada, pero si nos encontramos que por ejemplo, en 5 proyectos siempre tenemos el mismo problema de que el cliente nos dice, oye, pero los contenidos no los pasas tú. Oye, ¿y las fotos? ¿Por qué la web tiene fotos de gatitos de relleno en vez de tener las fotos definitivas? Pues igual, si nos ocurre muchas veces, igual es que no le estamos explicando bien al cliente desde el principio que la parte de fotos y la parte de contenidos no es nuestra responsabilidad. O, por ejemplo, que la parte de Community Manager nosotros no la vamos a hacer. O la parte de SEO tampoco está incluida, ¿vale? Al final, siempre, siempre, siempre es un tema de comunicación. Y se tiene que tener mucho cuidado porque me repito y reitero otra vez en lo mismo. El cliente no tiene por qué conocer la parte técnica y es nuestra responsabilidad educar al cliente en muchísimas partes que entran en el proceso de desarrollo web, ¿vale? Ok, seguimos. Pues vamos a ver una serie de recomendaciones para poder llevar una mejor gestión de proyectos y evitar un poco estos vicios y estas cosas que hemos visto en tema de las expectativas y el resultado que nos vamos encontrando. Y la primera, que es una que suelo repetir bastante en charlas, y es el tema de intentar hacer entender al cliente que si nosotros le vamos a desarrollar un proyecto que está basado en un software libre, le tenemos que explicar qué es el software libre, porque esto nos va a ahorrar mucha problemática. Si nosotros le explicamos, mira, por tu tipo de proyecto que necesitas o por el tipo de web que quieres desarrollar, pues mira, una solución como WordPress o una solución como Joomla te encajan perfectamente. Esto, tanto Joomla como WordPress o el CMS que sea, siempre que sea de software libre, es un proyecto que está desarrollado de forma libre, es decir, el código es abierto, podemos entrar a revisar el código, está desarrollado de forma generalista para que le funcione de la misma manera a todo el mundo. Esto lo bueno que tiene es que es gratuito, es gratuito y es libre. Y además se desarrolla de forma distribuida por todo el mundo, por programadores y desarrolladores y muchísimos perfiles de todo el mundo que lo que hacen es unir esfuerzos para tener una mejor versión de software para todo el mundo, etcétera, etcétera. Pues tiene, la mayoría de cosas son ventajas, pero también tiene, entre comillas, ciertos inconvenientes, como que al ser proyectos de software libre están desarrollados y enfocados de una forma generalista. Entonces, si tu modelo de negocio o el proyecto que tú necesitas tiene algún punto en el que no es compatible con estos o como están pensados estos softwares, se tendría que, pues igual se tiene que tomar la decisión de no utilizarlo, pero contra antes lo sepamos es mejor. O, por ejemplo, que no nos encontremos casos como que el cliente te dice, vale, pues a mí me puedes hacer un WordPress en Joomla, pero a mí el logo ese del WordPress o del Joomla me lo quitas. Si ya te está diciendo eso, ya sabes que ese cliente te va a dar problemas, porque si está utilizando no está entendiendo la filosofía del software libre, ¿vale? Quiere utilizar algo, pero no quiere en ningún momento que se sepa que esté hecho con eso, e incluso quitarle la autoría de eliminar el logo. Pues ya sabes que ese cliente es un trepa, ¿vale? Para que nos entendamos. Vale, como comentaba,
Sobre todo, la parte más interesante de comentar en este caso es lo que decía, ¿no? Que es un poco plantearle qué es el software libre y cómo afecta a ambos. Es decir, al menos en mi caso, al utilizar gestores de contenidos de software libre y basadas en licencias GNU-GPL, yo todo lo que haga va a heredar esta licencia. Es decir, si yo te hago un theme o yo te hago un plugin o yo te hago un componente o yo te hago una plantilla, en mi caso va a heredar esa GNU-GPL. Es decir, yo siempre te voy a desarrollar en base a software libre y tú vas a tener acceso siempre al código, ¿vale? Es una manera de hacerle entender que el desarrollo que tú le vas a hacer va en la misma línea del software que se va a utilizar, ¿vale? ¿Cómo afecta esto a ambos? Pues afecta a ambos en el sentido de que, por ejemplo, un software libre suele requerir un mínimo de mantenimiento, ¿vale? Aquí no vamos a entrar si se le hace mensual, si se le hace semanal, si se le hace cada 3 meses, etcétera, etcétera. Esto ya son decisiones de cada uno, pero un software libre va a necesitar mantenimiento por lo que hemos comentado antes, ¿vale? Porque es un software que se desarrolla de forma generalista, se utiliza mucho, entonces, bueno, se le conocen más huecos de seguridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesita un mantenimiento de actualizaciones, etcétera, etcétera. Lo que comentaba antes, que es un poco reiterativo, dejarle muy, muy claro que cuando estamos utilizando un software libre, el proyecto y el cliente es el que se tiene que adaptar al software, no el software el que se adapta a ti. Luego nosotros podemos hacer modificaciones y readaptar pequeñas partes de este software para que se adapte a lo que necesita el cliente, pero hay una base bastante cruda y es que el software está desarrollado de una manera y, como comentaba antes, es generalista. Y luego el tema de comprender la filosofía y extenderla. Es decir, si nosotros estamos utilizando software libre, ¿por qué no le cedemos al cliente todos los materiales que utilizamos a la hora de desarrollar una web? Es decir, si nosotros, por ejemplo, contratamos un estudio de keywords, muchas veces se contrata el estudio de keywords y se queda tan solo en el que pues el SEO hace el estudio, entra en la plataforma, sea un WordPress o un Joomla, añade las keywords en las secciones y punto. ¿Por qué no le haces entrega de, por ejemplo, ese Excel al cliente para que lo tenga? Al final ha pagado por ello. O, por ejemplo, se contrata un diseñador para que haga una serie de layouts para poder desarrollar luego la web, ¿no? Porque luego esos layouts, sean en PSD, sean en vectorial o como sea, no se le entregan al cliente final. No quiere decir que él cuando lo tenga vaya a hacer modificaciones, pero está muy bien que lo tenga, porque si el día de mañana tú ya no quieres trabajar con ese cliente o ese cliente decide trabajar con otra persona, tiene ese material para poder seguir evolucionando ese proyecto y no se tiene que volver a hacer todo de cero porque no se tiene. Otra cosa ya es que el cliente lo guarde en un sitio o en otro o sepa lo que le estás pasando. Pero lo ideal es intentar cederle toda la documentación y todo lo que hemos utilizado para desarrollar, ¿vale? De la misma manera que si le hacemos un theme o le hacemos un plugin o una extensión, un componente, también está muy bien darle el archivo final para que lo tenga guardado, o si, por ejemplo, utilizamos un control de versiones, pues darle acceso a ese repositorio con todas las versiones que vamos haciendo evolutivas del propio plugin o extensión que estemos desarrollando para él, ¿vale? Esto, además, es un punto de transparencia y de confianza y esto, al final, el cliente lo va a agradecer mucho. Y a nosotros también, porque yo creo que es una manera de hacer las cosas muy bien. Seguimos. Muy importante, toma de requisitos. Esto es una de las partes que contra mejor y más extensa te haga, menos quebraderos de cabeza vas a tener luego, ¿vale? Y además es una de las partes que muchas veces se obvia y es algo que a mí me sorprende bastante. Vale, una toma de requisitos, ¿qué es? Pues lo primero que tenemos que hacer es un análisis de la situación actual, es decir, qué quiere el cliente o qué tiene o qué es lo que necesita, ¿vale? ¿En qué punto se encuentra? Una vez más o menos tenemos este primer punto de contacto, al menos en mi caso, lo siguiente es usar o bien con el cliente o bien darle acceso al cliente un formulario súper extenso en el que se hace un repaso a esos requisitos que nosotros vamos a necesitar. Si tienes imagen corporativa, si ya tienes web, si no la tienes, si ya tienes los textos, si no los tienes, qué estructura de la web tienes ahora o, en el caso de que no la tengas, cuál es la que deseas o piensas que tienes que tener, cuál es tu modelo de negocio, qué presupuesto tienes. Cada uno, esto es ya muy personal, ¿vale? Pero contra más preguntas le hagamos y más afinemos,
mucho mejor, porque eso va a ser un poco el santo grial que luego nos va a ayudar a conformar lo siguiente, ¿vale? Yo, por ejemplo, también en mi caso lo que me funciona muy bien es, además de hacer el análisis y rellenar el formulario de requisitos, yo lo primero que suelo hacer es revisar un poco por encima ese análisis y ese formulario, hacer un pequeño, o bien una llamada o videoconferencia con el cliente y analizar con él esos dos puntos que hemos visto, ¿vale? La situación actual que tiene el formulario con los requisitos y hacerle una primera estimación muy generalista. Oye, pues mira, imaginemos que viene con una plantilla de hace mucho tiempo y no podemos aprovechar nada porque además, vamos a poner un ejemplo, que la plantilla pues no está muy bien hecha y tiene problemas de locking o lo que sea, ¿vale? Pues si nosotros no heredamos esos tipos de proyectos, es el momento de decírselo. Oye, pues mira, después de hacer el análisis y la formulario de requisitos, veo que esta plantilla no me convence o esta forma en la que tienes la web, yo no la voy a heredar. Y más o menos calculo, porque mi propuesta es que te voy a hacer un desarrollo de cero, pues me muevo una horquilla entre, me lo voy a inventar, ¿vale? 1.000, 2.000 euros. Perfecto. Si el cliente te dice, vale, estoy de acuerdo, la podemos cambiar, no hay ningún tipo de problema y esa horquilla de presupuesto me parece correcta. Entonces saltamos al siguiente punto, que es, analizamos el diagnóstico de dónde se encuentra, establecemos una estrategia de qué es lo que realmente le vamos a hacer para acometer la finalidad que necesita ese proyecto, ese cliente, y establecemos un plan de acción acompañado al final, evidentemente, de una propuesta económica, que en este caso ya no es una horquilla como antes, sino que es una propuesta económica en condiciones, ¿vale? De esta manera nos aseguramos que sabemos realmente lo que necesita el cliente, tenemos un formulario de los requisitos que realmente con los datos que tiene, qué es lo que tiene y en qué punto se encuentra, tenemos un primer contacto con él, a ver si más o menos le encaja tanto lo que él tiene y la idea que él tiene como la forma que nosotros tenemos de trabajar, que esto también es muy importante. Y al final lo que le vamos a hacer es, una vez vemos que los tres puntos anteriores son positivos y ok para nosotros, pues podemos hacer el diagnóstico, la estrategia, el plan de acción y la propuesta económica. Porque si alguno de los tres puntos anterior falla, es decir, no podemos hacer un análisis de la situación actual, no quiere o no se puede rellenar un formulario de requisitos, por lo tanto no sabemos qué trabajo se va a hacer. Digo esto y a veces es un poco sorprendente porque muchas veces se pone el ejemplo de que se pasan presupuestos, hola, quiero una web por un email y se le contesta, ok, 500 euros. Claro, a mí esto me parece, bueno, el que lo haga si le funciona, eres un superhéroe, pero hay que tener un poco más de vista y de cuidado porque luego vienen las sorpresas. Vale, seguimos. Tenemos que aprender a decir que no. Tenemos que aprender a decir que no, tanto si somos clientes como si somos los desarrolladores, ¿vale? Es decir, si un cliente, por ejemplo, intenta contactar con una empresa, con un desarrollador y ve, imaginemos que ese cliente quiere o tiene en su cabeza que cuando él envía un correo, hace una llamada o una primera toma de acción, ve que siempre tardan en responderle, que se tarda mucho en responderle los correos, que llama por teléfono, no se lo cogen, etcétera, etcétera. Y él espera que se le responda rápido y que le contesten rápido. Si esa empresa o ese desarrollador no lo hace, no, pues no le obligues a hacerlo. Es decir, esa persona tiene una manera de hacer y, por lo tanto, se tiene que intentar respetar eso. De la misma manera que si el desarrollador no le convence el proyecto que el cliente necesita, no le convence la urgencia que tiene, no le convence según qué, pues lo que comentábamos antes, ¿no? El cliente viene con una plantilla que nosotros no queremos heredar. Pues se lo tenemos que decir, oye, yo no voy a heredar la plantilla. Si te hago el proyecto, solo te lo voy a hacer desarrollando desde cero o trabajo solo con estas plantillas o trabajo con estas otras. Entonces el cliente ahí es quien va a decidir si le convence o no el desarrollar algo de cero o no, ¿vale? Pero es muy importante ser sincero con estas cosas porque lo que vamos a hacer si no es tomar desde un primer momento responsabilidades que no queremos y eso está prácticamente asegurado el fracaso al 100%, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que aprender a decir que no tanto a proyectos como a clientes, tenemos que aprender a decir que no también a desarrolladores, en el caso de que seamos clientes. Y es el otro punto, y este ya es un poco más complicado de gestionar, que es el tema de aprender a despedir. Parece muy dramático cuando dices despedir, pero al final, si analizamos un poco los puntos anteriores y vemos
que nosotros estamos desarrollando en base a un software libre, que es un estándar. Es decir, que cualquiera que más o menos siga buenas prácticas va a saber heredar ese proyecto y seguir haciéndolo. Tampoco tenemos una dependencia 100% de nosotros hacia el cliente ni del cliente hacia nosotros. Si además nosotros le hemos hecho entrega de todo, del análisis de keywords que hayamos hecho, del diseño, de los plugins, etcétera, etcétera. Oye, me he puesto enfermo, estoy con otros proyectos, no puedo seguir desarrollando este en concreto. El cliente es poseedor de todo, por lo tanto, bueno, tiene el problema que ya no te va a tener a ti si os lleváis bien, pero ese proyecto lo puede dar cualquier otro, ¿vale? Por lo tanto, y también nos puede ocurrir a nosotros que el cliente encuentre un desarrollador que se lo hace mejor. Oye, es que encontré un desarrollador que me contesta antes o que me tiene las cosas mucho más rápido preparadas que tú o me gusta más cómo lo hace. O mi primo ahora ha acabado la carrera y me lo puede llevar él. Pues perfecto. O sea, al final, si nosotros le hemos hecho entrega de todo, oye, mira, lo tienes todo documentado, tienes todos los... Al final, el desarrollo que se te ha hecho lo has pagado tú y es tuyo. Por lo tanto, ahora puede venir quien quiera a seguir evolucionándolo sin problemas. Y si no nos convence esto, siempre tenemos el recurso del maravilloso triángulo de los proyectos, ¿vale? Y el triángulo de los proyectos es muy gracioso y es curioso porque establece que ningún proyecto puede tener los 3 picos de este triángulo. Es decir, no existe un proyecto que sea urgente, bueno y además barato. Entonces, siempre tiene que haber uno de los picos que no se puede hacer. Es decir, si un proyecto es urgente y es bueno, no puede ser barato. Si un proyecto es barato y es bueno, no puede ser urgente. Si un proyecto es barato y es urgente, no puede ser bueno. Entonces, en base a los puntos que hemos visto antes, si nosotros le pasamos el test del triángulo de los proyectos, podemos saber si el resultado va a ser bueno o nos estamos equivocando. Porque si nos lo piden urgente y barato y además espera que sea bueno, tenemos un problema. Si cuando el cliente nos pide que sea barato y urgente le decimos, oye, pero es que el resultado no va a ser bueno, va a ser una ñapa, y él nos dice, sin problemas, lo necesito, adelante. El problema es cuando nosotros le aseguramos que siendo barato y siendo urgente le vamos a dar un buen resultado. Pues vamos a tener un problema cuando le entreguemos el resultado porque va a ver que no es bueno. O el momento que nosotros retomemos ese proyecto para seguir evolucionándolo, nos vamos a dar cuenta que por haber hecho algo urgente y barato, hicimos una ñapa y no lo vamos a poder seguir desarrollando, ¿vale? O sea, que tengamos cuidado en un poco en según qué decisiones se tomen, porque luego de cara a futuros podemos tener problemas. Y si no nos convence el triángulo, siempre tenemos este widget, ¿no? Que es un poco que si intentamos activar las 3, hay una que se desactiva por defecto, ¿vale? Que es un poco lo que comentaba antes en los proyectos, ¿no? Voy a intentar activar las 3, pero no hay manera y realmente es un bucle porque nunca podemos conseguir que los tres conceptos estén activados, ¿vale? Y bueno, esto es una cosa que siempre a mí me gusta decir, que es el tema del ñas, ¿no? Y si en un proyecto lo hacemos barato, urgente y bueno, lo que acabamos teniendo es un ñas que no deja de ser una ñapa, ¿vale? Un ñapas as a service. Seguimos. Intentemos siempre, cuando vayamos a hacer un proyecto, que haya un contrato y un presupuesto detallado. Esto es un poco extender el punto que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, en un presupuesto se tiene que definir el alcance del proyecto. ¿Cómo puede ser un alcance de un proyecto? Pues definir, por ejemplo, el árbol, el sitemap de una web. Con esto podemos tener las diferentes secciones en las que vayamos a trabajar porque el proyecto lo necesita. Y aparte de esto nos establece la magnitud del proyecto. Si nosotros vemos un proyecto que tiene 80 secciones diferentes, pues es un proyecto, aunque como no hemos empezado a desarrollarlo, pero ya hemos podido crear ese árbol, vemos que ese proyecto en un mes no se va a hacer, porque 80 secciones son muchas. Entonces, ahí al final no deja de ser un poco de ir añadiendo pequeños datos de experiencia y datos numéricos para respaldar posibles dudas que tengamos, ¿vale? Por lo tanto, alcance del proyecto, muy importante. En mi caso, al menos yo siempre recomiendo el tema de un sitemap. Es decir, ¿cuántas secciones tiene tu web? ¿Cuántas secciones van a ser más estáticas? ¿Cuántas secciones van a ser más dinámicas? ¿Cuántas se va a ir añadiendo contenido
porque son como noticias o es como una especie de directorio. ¿Cuántas de esas secciones van a tener un diseño diferente a la otra porque tiene sentido hacer ese diseño diferente o no? Etcétera, 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 ¿vale? Este es el momento de poder detallar todo para que luego no nos encontremos sorpresas. Siempre nos vamos a encontrar algo y eso hay que tenerlo más o menos planificado. Pero es importante que contra más datos tengamos, mejor. Intentemos establecer proyectos por fases, ¿vale? Porque al final, si nosotros podemos hacer un análisis un poco más completo del proyecto, le podemos decir, pues mira, en esta primera fase vamos a llegar a los 30 artículos estos o sea, 30 secciones de las 80 que me pides, y las siguientes fases, pues haremos otro grupo de secciones o no. Me lo estoy inventando, ¿eh? Al final puede ser, por ejemplo, un e-commerce, la primera fase tiene que ser que se pueda realizar una venta. Luego ya, si se le quieren hacer más características especiales a ese e-commerce, pues las podríamos implementar en siguientes fases, ¿vale? Pero contra más fases o más podamos desgranar los proyectos, muchísimo mejor. También es el momento de delegar las responsabilidades, es decir, lo típico, las imágenes y los textos no son responsabilidad del desarrollador, son cosas que el cliente debe tener. Por lo tanto, se le tiene que dejar claro y se le tiene que hacer consciente al cliente de que ese material lo tiene que tener. Y en el caso que el cliente no lo tenga, decirle al desarrollador, a la empresa, al freelance, etcétera, etcétera, oye, yo no tengo esto, ¿quién me recomiendas que me pueda ayudar con esto? Y que sea alguien especializado en eso. Lo mismo, por ejemplo, una estrategia de SEO, 1000 perfiles, ¿vale? Puede haber. Por lo tanto, es muy importante dejar claro qué responsabilidades asume cada uno en el proyecto. Dejar claro qué se hace y qué no se hace. Porque muchas veces, como comentaba antes, el cliente da por supuestas muchísimas cosas. Pues, por ejemplo, el tema de lo que comentaba, ¿no? De que te piden el Photoshop o que le arregles el móvil. Porque sea programador o porque sea técnico, no tengo por qué tener eso o saber eso. Entonces, mi responsabilidad se limita a desarrollarte la web en la que hemos quedado, ¿vale? El proyecto que hemos quedado. El resto de cosas, pues bueno, no estoy obligado a ello, ¿vale? Tema de fechas relativas. Es muy común que se haga una estimación de lo típico. El cliente te pregunta, ostras, ¿cuándo va a estar la web? Le dices, pues un mes, 3 semanas. Claro, pero en ese mes, 3 semanas, va a haber un punto en la que tú no puedas avanzar porque él te tiene que ceder imágenes, él te tiene que ceder textos, él te tiene que validar cosas porque tú has hecho un desarrollo que tú lo tienes muy claro cómo va a ser y cómo está estructurado, pero hasta que el cliente no lo ve, no lo sabe, ¿vale? Entonces, siempre va a haber un punto en el que el cliente necesita un mínimo de feedback, un mínimo de saber en qué, o sea, tú vas a necesitar un mínimo de feedback para saber si vas en el buen camino. Por lo tanto, nunca se puede dar una fecha absoluta, de decir en 3 semanas está en un mes, cuando va a haber un punto en el que depende de un tercero, que en este caso es el cliente, que te diga sí o no. Por lo tanto, utilicemos siempre fechas relativas. Tengamos en cuenta aspectos legales, es decir, si nosotros hacemos un presupuesto que normalmente depende cómo esté descrito este presupuesto y lo que se le añada de bases legales se podría utilizar en nuestra contra en el sentido de que si hay una mala experiencia en el desarrollo, ese presupuesto y esa toma de requisitos se podría utilizar para poder, por ejemplo, interponernos una denuncia. O sea que contra más detallado y más claro esté este documento, mucho mejor para todos, porque si nosotros detallamos que vamos a hacer una serie de secciones en esa primera fase y tenemos algún problema, pero está desarrollado, nos podremos defender ante ello, pero si no hay nada escrito, al final todo queda en el aire, de la misma manera que si no se hace una factura o no se hacen las cosas legales, también vamos a tener problemas. Yo esto es una cosa que siempre digo, que todo cliente que se quiera saltar la parte de legalidad, antes o después te la va a colar de alguna manera u otra, porque ya desde un primer momento está funcionando de forma legal, pues ¿qué puedes esperar, no? Y si tenemos en cuenta todos estos puntos, al final la sensación que se va a llevar el cliente es de formalidad, de la misma manera que tú también la vas a tener, porque estás siguiendo un protocolo a seguir, ¿vale? Y esto al final también da confianza, sabes que estás haciendo las cosas correctas, el cliente ve que te estás tomando tu trabajo en serio, que lo tienes bastante puntualizado, etcétera, etcétera, y esto al final da mucha confianza.
Seguimos, hablando de confianza. Exijamos confianza. Esto parece un poco redundante, pero ocurre menos de lo que nos parecemos. Al final, los dos lo que queremos es que cuando se acabe el desarrollo, cuando acabemos el proyecto, tengamos un resultado excelente. Es decir, los dos estemos contentos. El cliente se lleva una web y un proyecto, un resultado final fantástico y está súper contento y nosotros estamos contentos porque hemos hecho un buen trabajo, hemos aprendido y al final nos ha quedado una cosa súper chula. ¿Vale? Pero esto solo se consigue de una manera y es que el cliente, al dominar su sector, es quien te tiene que informar realmente de su modelo de negocio y de lo que necesita. Y tú, como desarrollador, diseñador, el perfil que sea, eres el que domina tu sector. Por lo tanto, el cliente te puede sugerir, te puede cuestionar alguna de las cosas que tú le digas, pero al final la última decisión tiene que ser tuya. De la misma manera que si siempre pongo un ejemplo, ¿no? De que imaginamos que tenemos un cliente que necesita hacer un directorio de maderas. Yo de maderas no tengo ni idea, pero el cliente de madera sabe que no se puede poner al lado el roble de la haya, por ejemplo. Y esto no nos lo vamos a encontrar hasta que no nos pongamos a desarrollar ese directorio y le hagamos partícipe al cliente lo antes posible para que vea. Porque si nosotros nos tiramos un mes desarrollando ese directorio, se lo entregamos al final y él ve que no hay opciones de filtrado, que tienes el roble al lado de la haya y eso es un fallo garrafal, etcétera, etcétera, vamos a tener mucha más faena en arreglar eso que si desde un primer momento nosotros, por ejemplo, le comunicamos al cliente, ostras, pues para hacer este directorio vamos a poner las maderas una al lado de otras y tal y que cual. Y entonces él te dice, hostia, pero es que hay maderas que son más naturales y otras que tienen tratamiento y otras que no sé qué y otras que no sé cuánto. Pues ahí nosotros ya estamos viendo que cada madera va a tener unas características y, por ejemplo, si van a haber muchos tipos de maderas, es un momento para añadir un filtro de búsqueda de maderas, por poner un ejemplo, ¿vale? Y esto se logra que el cliente te explique perfectamente cuál es su modelo de negocio y cuál es lo que él necesita y tú como desarrollador intentes encontrar la mejor solución a esto, sea desarrollador, sea diseñador, etcétera, etcétera, ¿vale? Volvemos otra vez a lo mismo, evitar el yo pago, yo mando. Por mucho que el cliente sea el que paga, nunca tenemos que caer en eso de como el cliente me lo dice, pues yo acato y fuera. A veces, pues en según qué decisiones que sean más triviales, vamos a poder obviarla, pero va a haber puntos en el que, por ejemplo, nos neguemos. Siempre pongo un ejemplo que es una de las cosas que yo siempre me he negado a hacer y es el tema, por ejemplo, de yo es que quiero que en los textos, cuando paso el ratón por encima, que no se puedan copiar y pegar. Hostia, por ejemplo, para mí poner una barrera en eso me parece incluso hasta antimoral para mí, ¿no? Porque al final Internet se basa en compartir y se basa en que la información es totalmente transparente. Por lo tanto, poner esa barrera, primero que me parece un absurdo, porque eso se puede desactivar de cualquier... Si quieres copiarte este texto, te lo vas a copiar. Entonces, pues es una de las cosas, como por ejemplo, para poner el ejemplo de decirle al cliente, pues esto yo no lo voy a hacer. Y él te dirá, es que yo soy el que te pago. Sí, pero por mucho que pagues, no tienes por qué mandar sobre las decisiones que yo vaya a tomar o no. Seguimos. Intentemos establecer unas normas y unos límites. ¿Y a qué me refiero con eso? Sobre todo con temas de métodos o formas de comunicación. Por ejemplo, ahora está un poco de moda o últimamente se suele comentar el tema de yo no utilizo el móvil, no recibo llamadas. Vale, perfecto. Pues házelo saber al cliente porque igual el cliente siempre va a necesitar tener un mínimo de contacto contigo por teléfono, ¿vale? Entonces, es muy importante que esto se lo hagamos entender y se lo hagamos saber desde un primer momento para que él sepa cuáles son los métodos de comunicación contigo que a ti te funcionan más. Por ejemplo, te puede hacer alguna llamada para comentar alguna cosa puntual, pero, por ejemplo, un problema que tienen las llamadas es que no queda nada registrado. Entonces, si te está haciendo una sugerencia o te está comentando cosas pero tú no lo apuntas, el día de mañana te va a soltar la típica frase de si esto ya te lo dije. Claro, pero es que tú no te acuerdas y tampoco está documentado en ningún sitio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para según qué cosas, el tema de utilizar el teléfono, pues a veces puede ser más un problema que una ayuda, ¿vale? Pero esto, como comentaba antes, ¿no? Es un tema de que siempre se tiene que hablar con el cliente al principio. De la misma manera de horarios. Al final, el cliente tiene unos horarios y tú vas a tener otros diferentes.
Entonces, si se lo haces saber a él, él va a saber más o menos en qué horarios tú te mueves y qué horarios son los que, si tiene que hacer alguna consulta o gestionar alguna urgencia, en qué horarios te va a encontrar, ¿vale? Siempre se dice y siempre se hace la típica comparación de el típico cliente que te llama por la noche. Claro, él igual es el momento que tiene para poder hacer las cosas. Por lo tanto, él te va a llamar y va a intentar contactar contigo cuando pueda. Pero eso no significa que sea un mal cliente o que te quiera fastidiar porque sabe que estás fuera de horario, porque es que igual ni lo sabe porque tú no se lo has dicho. Y como yo digo siempre, o sea, los móviles tienen 2 botones cuando te llaman y es llamar y colgar. Entonces, si en ese momento tú estás fuera de horario, cuelgas y cuando tengas un momento o al día siguiente le haces saber al cliente, oye, por favor, mi horario es este, fuera de horarios normalmente no cojo llamadas, ¿vale? Y siempre va a ser mejor eso que no colgarlo o aceptarle la llamada y tener un maltrato con él porque te está llamando fuera de horario y tú te sientes que te está intimidando fuera de tu horario laboral, ¿vale? O sea, al final con comunicación todo se arregla. Sobre todo a mí en este caso, por ejemplo, me gusta mucho dejar claro el tema de los métodos de comunicación, que los veremos a continuación. Y pasamos al siguiente punto. Gestor de proyectos. Yo, como por ejemplo utilizo gestor de proyectos, siempre educo y le comento al cliente y a los otros miembros que entren a formar parte del equipo para un desarrollo de un proyecto, es el tema de utilizar un gestor de proyectos. Porque un gestor de proyectos, todo esto que hemos visto antes de horarios, llamadas, yo te dije, etcétera, 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 lo tienes totalmente solventado. Porque toda la parte del proyecto se gestiona y se unifica en un mismo sitio. Por lo tanto, en el gestor de proyectos nosotros vamos a tener una visión global de todo el proyecto. Además de, esto ya va a depender un poco de cada software y cada gestor de proyecto que utilicemos, ¿no? Pero de manera genérica, casi todos te ofrecen una visión general o global del proyecto que estamos desarrollando. Te permite gestionar diferentes departamentos, es decir, puede haber un departamento de desarrollo, puede haber un departamento de diseño, puede haber un departamento de SEO, puede haber un departamento de cualquier cosa, ¿vale? Y desde el gestor de proyectos se pueden gobernar estos departamentos. Yo recomiendo que el cliente, bueno, vamos, es que si no, no tiene sentido involucrar al cliente dentro del gestor de proyectos y que vea qué se está haciendo allí. Lo que comentaba antes del directorio de maderas, en el momento que nosotros estemos haciendo ese desarrollo del directorio de maderas, va a haber un punto que también va a entrar un diseñador a hacer una propuesta para esa pequeña sección del directorio de maderas. Pues el cliente ya va a ver que para desarrollar un directorio de maderas ya no solo hace falta un programador, si es que un diseñador tiene que hacer una propuesta para que quede bonito. Y si rizamos más el rizo, va a aparecer un SEO que diga, hostias, pero tener en cuenta que si además esto, como es un directorio y se va a posicionar, intentemos añadir metainformación de los tipos de madera, porque esto Google lo tiene muy en cuenta y utilicemos estas palabras clave así y hagamos una jerarquía de palabras y una jerarquía de palabras que nos funcione mucho mejor, porque esto para Google luego va a ser mejor. Y además luego te va a venir el copy, si tenemos un copywriter en el proyecto, que va a decir, pues además hay que poner unos pequeños textos descriptivos de cada madera, porque nosotros lo tenemos muy claro, pero la gente no. Y esto, por ejemplo, el cliente muchas veces desconoce y para hacer un simple directorio, entre comillas, igual necesitamos 5 perfiles diferentes, ¿vale? Y es bueno que el cliente vea y todos veamos que para, por ejemplo, hacer solamente una sección de directorio se involucran diferentes perfiles profesionales. Que me enrollo, como las pestañas, como las persianas. Gestor de proyectos. También nos permite crear tareas, hacer checklist y deadlines. Es decir, por cada acción que vayamos a hacer, intentemos crear una tarea. Si además nos deja hacer checklist con mini tareas, mucho mejor. Y sobre todo establecer fechas de finalización de esa tarea, ¿vale? Para que una vez las vayamos haciendo y dejamos documentadas, podamos ir cerrándolas y que tengamos esa sensación de que el proyecto avanza, de que vamos haciendo cosas. Pongo aquí con exclamación, cerrar proyectos. Esto es una cosa que suele ocurrir mucho y es que los proyectos no se cierran. Si nosotros utilizamos un gestor de proyectos, en el momento que el proyecto se ha acabado de desarrollar, hemos cerrado todas las tareas, hemos acabado con todas esas pequeñas cosas que van saliendo, ese proyecto se cierra. Y el día de mañana, cuando ese cliente nos llame de aquí 2, 3, 4, 5 meses, depende cuándo, entonces se le dice que
porque te va a pedir cosas o te va a pedir evolutivos o habrá que mirar según qué cosas, es el momento de reabrir ese proyecto, y cuando un proyecto se reabre normalmente va acompañado de unas horas de presupuesto porque seguramente necesite que le hagamos cosas, etcétera, etcétera. Pero el proyecto se tiene que cerrar. Nos permite tener un registro del proyecto y por lo tanto un histórico de todo lo que se ha ido haciendo. Eso que comentaba antes que por teléfono te dice, pero yo te dije tal o yo te dije cual, esto en un gestor de proyectos no existe porque todo queda documentado. Entonces, cuando el cliente te dice yo te dije, es tan fácil como revisar ese hilo, por ejemplo, donde hablábamos del directorio, y ahora, por ejemplo, te está exigiendo que, no me lo invento, que el directorio tenga 7 opciones de filtrado, pero realmente cuando tú miras el histórico de cuando hemos estado hablando del directorio, solo se tenían contemplados 4, ¿vale? Pues esos 2, 3 filtros de más se los ha sacado de la manga y es cuestión de decirle, no, no, es que tú me dijiste 5, por eso están hechos 5, ¿vale? Entonces ahí ya es cuestión de valorar por nuestra parte si nos vale la pena desarrollar esos 2, 3 filtros más o se le tiene que añadir un extra para poder acometer ese desarrollo, ¿vale? Lo bueno de todo esto es que al final el cliente va a tener la sensación de que está involucrado en el desarrollo. Y eso cuando nosotros conseguimos que el cliente se siente involucrado en el desarrollo de su web, es oro. Porque es cuando él entiende que realmente forma parte de ese proyecto, ese proceso de desarrollo, y es cuando normalmente muchas veces los problemas se acaban, si es que han habido, ¿vale? Porque él se siente partícipe de ese desarrollo, se siente que, ostras, mi modelo de negocio es este, se tiene que yo creo que necesitaríamos un directorio, el programador lo ve como un reto y desarrolla ese directorio, el diseñador también ve que el cliente le expresa lo que necesita y aporta su mejor solución, y entre todos es como entre todos unidos por una misma causa, que es hacer un buen trabajo, si conseguimos involucrar al cliente es éxito asegurado. Seguimos, ya me queda poco. Utilicemos metodologías ágiles. ¿Qué son metodologías ágiles? Vale, durante mucho tiempo para resumir muy rápido, porque lo de metodologías ágiles nos daría para otro programa entero, es el tema de que durante mucho tiempo, por ejemplo, contrato una web, vale, perfecto, pues de aquí 1 mes y medio o 2 la tienes. ¿Qué pasa? Que durante ese 1 mes y medio o 2, vale, sí te has ido intercambiando correos, has ido comentando cosas, pero el cliente no ha visto nada, ni ha tenido acceso a nada. Por lo tanto, durante ese mes y medio, el cliente se ha ido imaginando cosas. Entonces, las metodologías ágiles que nos les recomiendan, que cojamos el proyecto, lo diseccionemos en pequeñas iteraciones, pequeños trozos, pequeñas fases, vayamos desarrollando cosas poco a poco y hagamos entregables muy, muy, muy rápido al cliente para que con lo antes posible él tenga acceso a, a esos entregables que tengamos, y entonces vaya teniendo un feedback mucho más rápido y se puedan hacer cambios y pueda dar su punto de vista y su opinión a lo que estamos haciendo para saber que vamos en el buen camino. Porque no es lo mismo de pasarle un entregable y hacer una modificación o dos que estar 1 mes o 2 meses encerrado desarrollando el proyecto de cliente, y cuando se lo entregas te pida 95 cambios, porque entonces la sensación que te queda es, hostia, lo he hecho fatal, llevo 2 meses desarrollando y cuando se le entrego solo son cambios. En cambio, si le vamos haciendo pequeños entregables y él nos va sugiriendo cambios o nos va aceptando cosas, tenemos una sensación de que vamos avanzando muchísimo mejor. Y esto funciona bien para todos, tanto para el cliente como para los que estamos desarrollando, ¿vale? Para metodologías ágiles tenemos... sí, vamos a llamarle disciplinas o filosofías, como podía ser el Scrum, el Canvas, el Agile. Al final todos parten un poco de lo que he comentado antes, ¿vale? De diseccionar el proyecto y hacer pequeñas iteraciones. Establezcamos fases de desarrollo, que es un poquito lo que hemos comentado antes. Esto es bastante obvio, ¿no? Pero de todas las cosas a desarrollar, pues lo más sencillo siempre es comenzar por lo sencillo, porque es algo que podemos hacer más rápido y darle un entregable rápido al cliente para que nos ofrezca el feedback lo antes posible. Y siempre ir a buscar el producto mínimo viable. Algo que funcione, algo que sea efectivo y al menos que cumpla alguna de las partes del modelo de negocio del cliente. Es decir, si vamos a desarrollar un e-commerce, pues contra antes vea que puede añadir un producto al carrito, darle a vender y le llega un email que se ha vendido, seguro que queda muchísimo más por acabar de ese e-commerce, pero te aseguro que el cliente va a estar súper contento de saber que ya se puede vender, ¿vale? Aunque la plantilla esté en estructura todavía. Y volvemos un poco a lo que comentaba antes.
como nosotros hacemos partícipe al cliente de todas estas pequeñas entregas, todas estas pequeñas iteraciones, él se siente involucrado en el proceso de desarrollo. Seguimos. Intentamos hacer reuniones de seguimiento, o bien cada semana o bien cada 2 semanas. Ya si puede ser físicamente mejor y si no, por videoconferencia. En esas reuniones se le pueden hacer o bien esas entregas o él ya ha tenido esas entregas y se comentan, etcétera, etcétera. Pero es una manera de también seguimos haciendo al cliente partícipe de ese proceso de desarrollo y además estamos empatizando con él, estamos haciendo una reunión de seguimiento, estamos viendo cómo van las cosas, si hay algún problema o hay alguna incompatibilidad o algo que no le gusta, es el momento de hablarlo y tratarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, es porque esto es una cosa que también no se suele hacer, del tema de solo hacer reuniones cuando se hace un entregable o solo hacer una reunión y no hacerlo de muy seguido, ¿no? Pues igual tienes un proyecto y solo te reúnes una vez o dos con el cliente y yo creo que contra más veces te reúnas para que pueda ver cosas y darte feedback de cómo lo está viendo, si le parece correcto, etcétera, etcétera, siempre es mucho mejor. Vale. Siempre tenemos que pensar más allá, es decir, intentamos hacer buenas prácticas de desarrollo, intentemos que el código sea reutilizable, intentemos que también sea escalable. Ya no digo ya si lo podemos documentar o si utilizamos frameworks que normalmente ya están documentados, ese trabajo que nos quitamos. La parte que yo siempre comento que un CMS, un WordPress o Joomla son un CMS, ¿vale? Que es un gestor de contenidos, Content Management System. La idea que hay detrás de todo esto es que el cliente o la persona no técnica tenga un control total, ¿vale? De todo el contenido y todo lo que hay en esa web. Intentemos evitar, como hemos dicho, hacer ñapas, porque ese proyecto seguramente en un futuro nos va a necesitar o van a acudir a nosotros o van a acudir a otro desarrollador. Y entonces, si nuestro yo del futuro o ese otro desarrollador se encuentra que no hemos hecho buenas prácticas con el código, no tenemos código reutilizable, no hay manera de escalarlo, no está documentado, hemos hecho ñapas, etcétera, etcétera, pues intentemos pensar que ese futuro desarrollador es un psicópata y sabe dónde vivimos y nos va a venir a buscar para pedir explicaciones de todo esto que le hemos presentado. Intentemos evitar dependencias. Intentemos evitar que toda la facturación esté en un mismo cliente. Esto es una cosa que se dice siempre, ¿no? La típica frase de intentamos evitar tener todos los huevos en la misma cesta. Por lo tanto, nunca podemos tener más de un 70-80% de toda nuestra facturación solo en un mismo cliente, porque si ese cliente algún día decide cambiar, que seguro que llega, vamos a tener un problema. Esto parece un obvio, pero por ejemplo, aquí que estamos en SiteGround, ¿cuántos clientes, o sea, cuántas empresas no les contratan el dominio y el hosting al nombre del propio cliente y lo tienen al nombre del desarrollador o de la empresa que le desarrolla? Y el día que se quiere marchar lo tienen agarrado de la solapa y no lo sueltan por eso mismo, ¿vale? Todo tiene que estar a nombre del cliente porque al final él es el que está pagando y tiene que tener acceso 100% a ello. No, es que no lo entiende, pues se lo explicas. Registras el dominio con él, registras el hosting con él o llamas al soporte de SiteGround o de la empresa en el que quieras contratar, que seguramente te van a ayudar, pero todo tiene que estar a nombre del cliente. Además, ya no comento a tema legal si tienen algún problema, si no está a nombre suyo, te van a venir a buscar a ti, ¿vale? Evitemos que el cliente tenga una dependencia con nosotros, porque muchas veces el cliente se piensa que el desarrollador es Dios o que él tiene el mejor diseñador del mundo, etcétera, etcétera, y a veces te va a exigir seguir trabajando contigo, igual tú no puedes, porque tienes un pico de trabajo, tienes un problema personal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no puede haber una dependencia. Evidentemente que si ha trabajado contigo antes y ha quedado contento, va a querer repetir, pero que eso no se convierta en una exigencia, ¿vale? Un poco acorde a esto, si establecemos fases de desarrollo, lo que vamos a tener es una libertad de decisión. CMS, controlarlo todo. Voy a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, esto es un desarrollo que yo estoy haciendo y uno de los plugins que yo siempre utilizo lo he desarrollado yo, es un customizador donde el cliente puede añadir todas los textos y opciones del theme que le voy a entregar, ¿vale? En este caso, pues tiene la opción de poder dar de alta, o sea, poder customizar
toda la parte del nombre comercial, el email de contacto, el teléfono, la dirección comercial, todos estos datos luego van a salir ya sea en la home de la web o distribuido en diferentes secciones de la web. Hay una sección específica de RGPD. Por ejemplo, yo todas las funciones que se tocan en cuanto sean hooks o sean filters del core de WordPress, yo siempre las dejo documentadas y con un trigger para poder activar, desactivar estas funciones, porque imaginemos que en un futuro tenemos algún problema con la web o hay algún plugin que modifica estas funciones. Hostia, el cliente no tiene por qué saber entrar ahí y tenerlo que cambiar. O el futuro desarrollador que llegue y entra a tocar esto no tiene por qué saber cambiarlo o no. En cambio, si nosotros lo dejamos todo documentado y todo con la opción de activar, desactivar, es tan sencillo como que se monte una sección de una web de pruebas, desactive todo lo que yo le he hecho, pruebe el plugin ese de terceros que está utilizando, porque igual es un problema que yo he generado aquí sin darme cuenta, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, que si estamos utilizando un WooCommerce, que esto suele ocurrir mucho, que WooCommerce, por ejemplo, para según qué cambios que le queramos hacer, le vamos a meter un montón de filters o hooks. Y claro, en un tema de venta online, a veces, si nuestro modelo de negocio o la web cambia, puede ser, se tienen que retocar esto y si no lo tenemos documentado, a veces para buscarlo es un pifostio. Entonces, también es interesante tener esto. Además que si nosotros creamos un activador desactivador, estamos documentándolo sin darnos cuenta, ¿vale? Y luego una sección de documentación, pues a veces se hacen layouts de alguna manera diferente o los directorios están maquetados de una forma diferente o no, pues igual en la documentación es un buen punto para poderlo comentar. Vale, y para finalizar con este punto y el siguiente, intentemos siempre que acabamos un proyecto hacer una presentación y una formación. Esto también es una cosa que se suele olvidar mucho y al final, contra más control tenga el cliente de su web, más cambios puede hacer y más libertad en gobernar las diferentes opciones de la web tenga, mejor. Porque eso significa que más cambios va a poder hacer, más va a poder trastear y el día de mañana más contento va a poder estar y mejor el proyecto va a ser, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que hacer una presentación de lo que le hemos desarrollado, de lo que le estamos entregando y una formación para que sepa utilizarlo y administrarlo. Volvemos a lo mismo. El cliente que contrata un CMS debe poder gobernar todas las opciones de la web. Y para finalizar, intentemos especializarnos, porque al final, si intentamos ser maestros de todo, nos convertimos en sabios de nada, ¿vale? Como habéis visto también un poco en la presentación, yo siempre suelo recalcar mucho el tema de establecer responsabilidades, establecer perfiles. Yo creo que no hay nada más triste y sobre todo en el desarrollo web, que son proyectos que normalmente suelen durar un mes y medio, 2, 3, en los que hay muchas veces que solo lo hace todo una persona. Y es muy aburrido, aparte que es imposible que una persona sepa hacerlo todo. Por lo tanto, creémonos un equipo, creémonos una serie de colaboradores en los que cada uno esté especializado en una cosa y entre todos hagamos un proyecto mejor. Aparte es súper reconfortante porque aprendes un montón de otros perfiles, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final eso es lo que nos va a llevar siempre es a mejores resultados. Y además, si nuestro perfil está muy especializado en algo, por ejemplo, lo que yo comentaba al principio, yo soy programador frontend, ¿vale? Por lo tanto, solo voy a hacer frontend. Lo que me da es muchísima más experiencia en mi campo y no solo tengo que estar atado a hacerlo de una manera, a hacerlo de una extensión, un plugin o una cosa que lo hace muy en concreto, sino que hoy puedo hacer un proyecto en WordPress, mañana puedo hacerlo en Joomla y al día siguiente puedo hacerlo en HTML y PHP a pelo porque como yo soy frontend, no, la plataforma es secundaria, ¿vale? Y como siempre, para cerrar con una frase molona, que es que las tareas se delegan, pero la responsabilidad no. Y con esto termino. Bueno, Juanca, ¿No os habéis pues, quedado dormidos tanto rato? pues creo que has batido el récord de la presentación más larga. Hostia. A ver, No, ya sabes que aquí no ponemos límites, no, lo que la persona que da el webinar quiera, así de claro. Si un tema se explica en 20 minutos, se explica en 20, y si se explica en 1 hora y 10, se explica en 1 hora y 10. O sea que estupendo. Perfecto. Mira, fíjate, iba a hacer yo eso, lo de quitar esa pantalla. Perfecto, bueno, pues aquí estamos los tres.
vamos a aprovechar para presentarnos. El primero de todos, por supuesto, nuestro invitado. Yo tuve el placer de conocerle en un evento Joomla, el Giant Beyond 2016 en Barcelona. Y bueno, estaba allí sentado con sus compañeros. Yo era nuevo de aquellas en estos los eventos open source y estaba por allí él. Y la verdad es que desde el principio el trato fue bueno. Me acuerdo que tuvimos unas preguntas, una conversación al principio, pero luego ya todo fluyó y ahí estamos. Aquí estamos ahora mismo. Pero vamos a ver, Juanca, dinos, ¿cuál es tu especialidad? Básicamente yo soy programador frontend, que es programador de lo que se ve, y estoy bastante especializado y relacionado con WordPress y con Joomla. Me gusta la parte esa de programador de lo que se ve. Sí, porque frontend, los que somos frontend o los que estamos en el sector lo tenemos clarísimo, pero la gente en general no sabe diferenciar en la parte frontend o en la parte backend. Y además, si añades la parte de desarrollador o programador, todavía queda menos claro. Entonces, programador de la parte que se ve y ahí no hay duda ninguna. Hasta mi madre más o menos lo llega a entender, que ya es un logro, ¿eh? Sí, no, esa frase tiene muchísimo sentido. ¿Dónde estás? ¿Estás en Barcelona? No, en los alrededores. Yo vivo en Salou. Soy de Barcelona y he vivido allí toda mi vida, pero los últimos 5 años me mudé a vivir aquí a Salou y se está muy bien. Pero básicamente estoy un poco a pie entre Salou y Barcelona. Vale. Trabajas desde allí. Entiendo que tienes tu estudio y trabajas desde allí. Muy bien. Te rodeas, me imagino que de profesionales cuando hay alguna técnica o alguna especialidad que no es la tuya, por decirlo así. Exacto. Siempre tengo una red de colaboradores y como la gracia que tenemos que al desarrollar en Internet no tenemos que estar cerca, por ponerte un ejemplo, en el proyecto en el que estoy ahora, pues yo estoy desde Salou, pero hay una persona que está desarrollando desde Cáceres, otro que lo está haciendo desde Galicia, otro desde Gijón, o sea que es que no... Al final, si cada perfil tiene claro su parte y hay un punto en común, por ejemplo, el gestor de proyectos o en una zona en la que podemos poner todo el trabajo en común, es mucho... Vamos, no hay ningún problema. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues vamos a aprovechar ahora también para presentar a Fernando para que te sigamos haciendo preguntas. Fernando, usted mismo, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias, Juanca, por la presentación. He estado aquí tomando un montón de notas y tengo ahí ahora para hacerte también alguna pregunta. Y nada, soy Fernando Puente, soy consultor Enterprise para aquí, para la casa, para SiteGround, y estoy especializado en sitios internacionales, normalmente con alto tráfico, grandes proyectos, por así decirlo. Y nada, pues encantado aquí de compartir webinar con Juanca y con el resto de gente. Muy bien, además los tres hemos coincidido hace poquito en la WordCamp Barcelona, de la que Juanca es organizador. Juanca, dinos, habla un poquito de este aspecto tuyo de open source, de eventos, en qué comunidades estás y tienes protagonismo. Hay tela, que cortar. Lo sé. Vale, básicamente, yo estoy en el grupo que hacemos las meetup de WordPress aquí en Tarragona, que la hago con Ramón y Violeta, que los tres fuimos lo que la fundamos en su día, hace 1 año y medio. También en Barcelona formo parte del grupo organización de las meetups de WordPress de Barcelona, con Joan, con Javier Casares, con Conti. Supongo ya de tanto vernos y aguantarnos, pues al final no queda otra ya. El último paso es trabajar juntos, ¿no? Y también este año fui organizador de la WordCamp de Barcelona. Y luego también en la parte joomlera, por así decirlo, tanto yo como uno de mis mejores amigos, que es Isidro Vaquero, tenemos una asociación para eventos de software libre en la que damos un poco el soporte legal y fiscal para poder hacer los Joomla Days, un poco lo que son las WordCamps, pero llevado al mundo de Joomla. Y tenemos un portal en el que está toda la información de los Joomla Days, que es como una especie de directorio con todos los perfiles, las charlas, etcétera, etcétera, que se llama joomladays.org. Efectivamente. Así para resumir muy rápido. Sí, que sé que estás en más líos. Y además cada uno de estos tiene para contar, vamos, un webinar, sin descuido. Exacto. Muy bien, perfecto. Perfecto. Bueno, la verdad es que de la presentación yo tengo 2 preguntas que hacerte. Muy sencillas. Voy a empezar con la primera. Luego me imagino que Fernando también tendrá algo que cortar aquí. Y digo, Juanca, dime por favor cuál ha sido la mayor enseñanza que has recibido de parte de un cliente.
Hostia, aquí es un poco fastidioso, ¿eh? Porque las mayores enseñanzas suele ser cuando lo pasas peor. Sí, sí. Por lo general, ¿eh? Porque cuando todo va bien, el ser humano somos así. Cuando todo va bien, te piensas que es porque eres la leche, ¿no? Pero cuando realmente aprendes es cuando algo va mal. Cuando quedas en una fecha y no llegas a presentar en esa fecha y te toca pegarte el fin de semana trabajando entero, ¿no? Cuando dices, joder, si lo hubiera dicho 2 días después, no me hubiera pasado esto. Pues yo creo que un poco es eso, ¿no? Sobre todo con temas de fechas es donde solemos pecar más porque somos muy optimistas los desarrolladores cuando esto una semana está hecho. Siempre que pienses una semana son 3. Y aparte no pasa nada, di 2 o 3 y si lo tienes antes, quedas de, hostia, lo he acabado antes, pero cúrate en salud y dalo por 2 o por 3. Sí, sí, o tienes margen para revisarlo más o depurar algo más y entregarlo con mayor calidad. Es cierto. Ahí coincido contigo. Sí, eso y lo que muchas veces hemos comentado y que comento yo en la charla es el tema de dejarle muy claro al cliente que se le va a desarrollar en base a un proyecto de software libre y que este es generalista. Entonces, tiene que ser él el que se adapte a esa solución, a ese proyecto, no al revés. Porque si es al revés, te aseguro que todo van a ser problemas. Entiendo. Fernando, ¿alguna pregunta? Yo tengo una segunda. Es para ir intercalando. Sí, no, bueno, me quedo un montón de preguntas aquí pendientes, que seguro que como además a Juanca le veo bastante, se las iré preguntando. La verdad es que completísimo todo lo que hemos visto, pero sí me gustaría a ver si les tiro un poquito más ese proceso que tenemos después él hablaba del cierre de proyectos, pero ¿qué hablamos después de lo que viene después, ¿no? De ese postventa, ese periodo de garantía, que muchas veces también son quebraderos de cabeza, son posibles ventas de nuevos proyectos, pues un poco como lo aborda Juanca, ¿no? Desde su experiencia. Por ejemplo, yo en mi caso, normalmente suele ir de la mano el ofrecer a un cliente, a un proyecto, que se le sigan haciendo evolutivos a eso, siempre que la relación con ese proyecto haya sido buena, porque a veces es un cliente que solo quiere una cosa y ya está. Y le hablas de mantenimiento y de actualizaciones y es que se le cambia hasta la cara, ¿no? Hostia, yo me has colado esto para luego seguir ganando dinero. Claro. Pues ya sabes que... A eso voy. Ya sabes que ese no interesa para nada, ¿no? Aparte, seguramente el proyecto ni te guste, porque si ya quien hay detrás va de esa cantinela, ya vamos mal. Entonces, yo intento ser siempre muy sincero y, por ejemplo, si yo además de hacerte el desarrollo quieres que cada mes te actualice solamente los plugins, te voy a salir carísimo. Porque a mí, darle un botón para actualizar plugins, sinceramente, a mí no me llena para nada. Entonces, si solo buscas eso, lo mejor es que vayas a algunas soluciones, que hay un montón de compañeros y de profesionales que hacen eso en un precio muy barato y te lo van a hacer ellos sin problemas. En cambio, si tú quieres que yo te cobre un poco más y además de actualizarte los plugins, te haga una consultoría un poco de ver cómo tienes la web, apliquemos una serie de mejoras y de cambios, un poco de evolutivo cuando más o menos te lo vayas pudiendo permitir. Por ejemplo, para mí una buena solución es para un cliente que sea una web corporativa o una web así más presencial. Por ejemplo, establecer mantenimientos cada 3 meses lo veo bien, donde revisas si ya tienen la versión de PHP última correcta, si se hacen las copias bien, si se restauran bien, porque si muchas veces tenemos los backups de Rodinger, que digo yo, que es que haces backups pero no sabes si hay algo ahí o no hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y aprovechas porque durante esos 3 meses seguro que el cliente te ha ido pidiendo cosas y las vas añadiendo a un pool de tareas a hacer. Y depende de la relación que tenga. Yo tengo clientes que ellos me van mandando emails y me van pidiendo cosas y yo las anoto y cuando puedo se las voy desarrollando y el mes que toca el mantenimiento solo tengo que cobrarlo porque ya se lo he hecho y otros que me guardo un día o 2 y se lo hago todo de golpe. O sea que también depende un poco de cada uno. Muy bien. Muy perfecto. Bien. Bueno, yo tengo le hacemos otra pregunta más cada uno, Fer, y luego pasamos a las preguntas de los usuarios, que ya vemos que tenemos 4 preguntitas, a los usuarios que estén ahora mismo viendo este webinar. Si tenéis alguna pregunta para Juanca, principalmente para Juanca, pero también para Fernando y para mí, pero es Juanca el protagonista hoy, por favor, en la opción Ask a Question que tenéis ahí debajo, donde aparece un numerito, ahí, por favor, podéis escribir vuestras preguntas y las responderemos.
Vale, yo tengo otra pregunta y es que a veces pasa, lo comentabas en una de las partes finales, cuando recomiendas el uso de entregables, ¿no? Pasan unos días, 7, 10 días y ya el cliente ya tiene una parte que puede ver, tocar y, bueno, empezar a ver que se están haciendo cosas y que a raíz del feedback que recibas de ese cliente puedes seguir trabajando en una u otra dirección. Y ahora, aquí es mi pregunta, porque sé que no es una respuesta clara, porque no creo que la haya, pero bueno, si la hay, estupendo. O sea, ¿qué ocurre cuando esos entregables modifican el diseño original? Y todo aquello que habías presupuestado o más o menos planificado para entregar un proyecto en tiempo, forma y precio. Claro. O sea, ¿cómo lo gestionas tú? ¿Cuál sería tu consejo? Es muy buena la pregunta. ¿Qué esto ocurre? Por ejemplo, en el caso que te he explicado, por ejemplo, hacía alusión un momento a montar un directorio de maderas, ¿vale? Sí. Claro, tú cuando te reuniste con el cliente, hay muchísimas dudas y cosas que no salieron en esa reunión. Y él te dijo, no, un directorio. Perfecto. Pues cuando te pones a desarrollarlo, te das cuenta que, claro, además de hacer el directorio, como hay muchas opciones, hay que implementar un filtro y hay que hacer una serie de cosas más que no estaban presupuestadas en un primer momento. Entonces, ahí es cuando al cliente le dices, porque además él, como ya se siente partícipe del proyecto, lo entiende perfectamente, que ese directorio de maderas es, pues que él pensaba que solo iba a ser poner maderas y ya está. Pero lleva más tiempo. Entonces, como él ve que tiene sentido y está justificado todo lo que le estás diciendo, lo puedes incluir en esa primera fase o hacer un extra de presupuesto o dejarlo en una fase 2, por ejemplo. Siempre y es una manera... Sí. En concordancia con él, claro, entiendo, o ella, en concordancia con el cliente, porque ve la necesidad y también ve que, claro, vale. Exacto. También un poco depende cómo lo hagas, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo últimamente muchos proyectos doy o sea, lo que hago es que paso un presupuesto, pero va ligado a tiempo. Entonces, tú me contratas por semanas o por jornadas, pero si lo que hemos acordado al momento que vamos desarrollando se va a pasar de tiempo, vas a tener que pagar un poco más porque se va a ir 2 o 3 semanas que yo no tengo la culpa de que al final ese directorio sea más complejo de lo que habíamos acordado al principio. Y no me encontró ninguno que me haya dicho, hostias, no puedo, hostias, se me va. Lo entienden perfectamente porque es que desde el primer momento están implicados. Aparte que lo ven, ¿no? Hostia, es que este filtro es súper necesario porque tengo 500 maderas y no hay manera de diferenciar una de otra. Y no estaba incluido al principio, pero bueno, va viendo, casi hasta le haces ver a él que, hombre, pues fíjate, ahora que te das cuenta de esto, pues sí, de hacerle participar a él también del logro, ¿no? Del hallazgo. Muy bien, gracias, Juanca. Gracias. Per. Pues nada, una última pregunta y pasamos a las preguntas de la audiencia. Lo hablaba Juanca en la presentación y se habla siempre en estos entornos muchísimo, que es el tema del producto mínimo viable, ¿no? Lo hablamos muchísimas veces, además, gracias a la utilización de lo que es CMS que tenemos ahora, la verdad es que se consigue muy pronto. Pero eso tiene una parte mala, una parte negativa, que es que el cliente se piensa que ya está. Empieza a ver, entra en el backend, empieza a jugar, sube los textos, funciona. Y nada, pregunta rápida, Juanca, ¿cómo gestionas esa relación con el cliente de decirle, no, esto es una maqueta o esto es un producto mínimo viable para que vea realmente lo que estamos construyendo? Yo últimamente, y te diría que los últimos 6 o 8 meses, me paso un poco el proceso establecido de diseño y desarrollo por el arco del triunfo y como últimamente me están tocando desarrollos un poco más complejos, que ya están hechos en webs que ya funcionan, yo tengo una plantilla que es como una especie de wireframe, entonces yo hago toda la parte de programación y la parte lógica en el wireframe y el cliente tiene acceso desde el minuto 0. Toca, mueve, añade textos. Aparte, a mí me gusta darle una copia. Yo tengo la parte de desarrollo y la parte de cliente. Y el cliente siempre tiene una copia que se intenta actualizar una vez a la semana. Y entonces él tiene acceso desde el primer momento y lo cacharrea y lo destroza todo. Entonces, es una manera de que evidentemente no va a haber el diseño final, pero, por ejemplo, si nosotros habíamos establecido que en la home el objetivo es que se suscriban a la newsletter y en la sección de las maderas el objetivo es que busquen una y rellenen el formulario de contacto, al menos técnicamente eso funciona.
Se es más bonito, es más feo, la plantilla de una manera u otra, pero al menos la parte técnica está solventada. Que no deja de ser mi parte también. Entonces, lo intento solucionar un poco por ahí. Intentar siempre darle lo antes... Aparte, lo ves, porque a la que el cliente va entrando a la web, va haciendo cambios y ve lo que implica dar de alta una madera, las opciones que tiene de etiquetar, etcétera, etcétera, él mismo te va sugiriendo cosas. Es que es... Porque lo que pasa muchas veces es que nosotros damos por supuesto de que el cliente sabe tanto como nosotros o lo tiene tan claro. Y eso es un error garrafal porque el pobre sabe de lo suyo, que es de lo que tiene que saber. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Bien, Juanca. Fernando, pasamos a las preguntas de nuestros usuarios. Tenemos 6 preguntas esperando. Algunas tienen votos. Y empezamos con Julio de la Iglesia. Hola, Julio. Saludo. Enhorabuena por la World Cup en Pontevedra. Bueno, aquí estamos de enhorabuena porque desde luego que los últimos eventos que están haciéndose en WordPress son impresionantes, la verdad. Vamos a por ello. Hola, Juanca. En nuestra experiencia, al final, es imposible que no se solapen los proyectos. De hecho, lo provocamos. Porque por lo general es el cliente el que retrasa todo porque o bien envía mal los contenidos, entre paréntesis, o no los tiene, o tarda en validar los cambios. Y esperar por él implicaría decir que no a otras cosas que pueden ir trabajándose en paralelo. ¿Qué se te ocurre a ti para mejorar ese flujo? Vale. Yo, como comentaba antes, como últimamente lo que hago es presupuestar por jornadas, si el cliente no tiene los materiales o no tiene lo que se añade a la web, pues se va a pasar el corte poniéndolo en Ipsum, se le va a facturar igual como si estuviera hecho y el día de mañana, cuando ya los tenga, pues se añadirán. Yo tengo el récord de, creo que son 3 años y medio de entregar una web, llamarme y decirme, ya tenemos los textos, mañana puede estar, y yo, perdona, ¿quién eres? O sea, no me acuerdo ni de quién eres. O sea, no, que los textos ya los tengo. Entonces, jodido. Está buenísima, ¿eh? Sí. Los clientes son un mar de... Ya los tenemos. Y, Dios mío, él estaría pensando durante 3 años, todos los días, Dios mío, que tengo que entregar los textos. Totalmente. Y súper emocionado, diciendo, hostia, que ya los tenemos, que ya podemos tener la web. Y yo, pero es que no tenía ni el número ya en el móvil. O sea, ¿quién eres? O sea, lo siento, pero no... Madre mía. Muy buena, muy buena. Bueno, pues sí, es una forma, desde luego. Desde luego. Fernando, ¿tienes tú alguna idea? Yo soy de la vieja usanza y voy poniendo hitos y tareas. Y cuando el hito no se va cumpliendo, empieza la labor de mosca cojonera de todas las mañanas enviar el email de lo que falta, lo que falta, lo que falta, lo que falta. Vas cambiando además el color, vas poniendo rojos, le vuelves a enviar el diagrama de Gantt con la nueva desviación. Y cuando el cliente empieza a ver ese concepto de desviación, retraso y tal, y empieza a preocuparse, es cuando realmente se activa. O sea que yo creo que, al igual que Juanca lo ha repetido varias veces, lo de involucrar al cliente, por supuesto, que es que hay que involucrarlo. O sea, lo bueno que tenemos ahora mismo en los desarrollos tecnológicos, que no es como antes, que nos íbamos 2 meses, desarrollábamos, volvíamos y se nos enseñábamos. Es que ahora podemos avanzar muy rápidamente gracias a las herramientas que tenemos de estos conceptos de desarrollo ágil y demás. Lo pueden ir viendo muy rápido. Hagámosle partícipe y pongámosle tareas. Es que no solo hay tareas de desarrollo, o de diseño o de verificación. Hay tareas de cliente que también tiene que cumplir. O sea, que involucrar, ponerle hitos y ponerle deberes. Y que él mismo sea el que diga, oye, no te lo puedo entregar hasta el lunes, y sea consciente de ello. Y a partir de ahí, pues, oye, negociar, ¿no? Negociar. Totalmente. Hacemos otra cosa, paralelizamos, como decía Julio, o sigamos avanzando. Pero vamos, involucración total. Además, si él es consciente de que tú, por ejemplo, necesitas unas fotos o unos textos y no te las pasa, él es consciente de que te está haciendo lastrar el proyecto. Entonces, sí. si al final tú le dices, oye, mira, te habíamos presupuestado que se acababa de aquí 2 semanas, pero es que no has pasado esto y yo tengo otros proyectos, se te va a tener que pasar un extra porque no estás a tiempo cuando tú al principio me dijiste que lo tenías ya todo. Sí. Porque esta es otra, que muchas veces te dicen, lo tengo todo, y luego cuando llegas dices, el logo en un Word, en un archivo de Word metido. Dices, vale, de imagen corporativa me parece que no está muy bien, no está en un formato muy adecuado, ¿eh? Sí, a lo mejor añadiendo ese tipo de cláusulas, por decirlo así, en la oferta o en las condiciones de la oferta siempre ayuda. Es decir,
mira, que los entregables tienen que estar en un formato editable, en un formato correcto para esta tal, que me permita, o sea, que con un tiempo que permita extraer esa información de forma inmediata o cosas de ese estilo. Que no tengas que hacerle una foto, imprimirlo, escanearlo y volver a cosas de ese estilo, por ejemplo. Aparte, si te fijas un poco, yo todo lo que he comentado, al final no dejan de ser como una especie de pruebas de psicología barata para saber si la otra persona está en sintonía y entiende un poco las dos partes. Porque en el momento que en uno de esos puntos haya una comunicación negativa o que no se esté de acuerdo, la relación se va a acabar. Por lo tanto, si se pasan todos esos puntos, más o menos, los dos estáis en la misma onda. Igual que a veces el cliente te puede colar una a ti, no es que tú le cueles una, pero muchas veces, a mí me ha pasado, de estar desarrollando algo y el cliente pedirte algo de más y tú haces un análisis del proyecto y dices, hostia, es que no me ha molestado en todo el proceso, todo ha ido bien, pues esto se lo voy a hacer y ya está. Porque me va a ser más violento decirle ahora que le tengo que cobrar un extra cuando realmente me lo estoy pasando bien y vale, aunque sea un negocio, también es una parte profesional que te gusta hacer bien, ¿no? Entonces, es un poco una balanza. Muy bien. Muy bien. Bueno, Julio, esperamos haber contestado tu pregunta. Vamos con Marcos, que nos pregunta, ¿y qué nos recomiendas si el cliente no se quiere involucrar? Esto me ha pasado a mí y suelo ser con clientes que realmente no saben lo que quieren. Gracias. ¿Algún consejo, Juanca? Bueno, le mando un saludo a Julio, que no le he dicho nada antes. De hecho, esta iluminación que veis así más apañada, él me echó una mano, porque yo estaba buscando hacer algo así, el tío se lo ocurrió. Vale, me comentas si el cliente no se quiere involucrar, pues no es tu cliente. Porque si un cliente no se quiere involucrar, lo único que busca es un freelance o un trabajador esclavo barato. Entonces no te interesa. Porque es imposible hacer un buen desarrollo, un buen proyecto si no sabes lo que realmente necesita el cliente y no se involucra. O si no tiene tiempo o no se quiere involucrar, que pague mucho más y va a ser un desastre al final, porque si el cliente no se involucra es muy complicado. Y esto, por ejemplo, se ve en proyectos muy grandes, donde hay agencias muy grandes que deciden 1000 personas, pasan las cosas por departamentos y al final no es un desarrollo de proyecto, es un parto de 2 o 3 años para una cosa que dices, si esto en un mes estaba cerrado. Yeah. Y es porque, bueno, hay involucración de cliente un poco a medias, porque realmente lo que hay ahí es un poco lucha de egos. Pero si el cliente realmente no se quiere involucrar, vas a tener problemas siempre. Mal asunto, Sí. mal asunto, es cierto. Sí. Porque es cierto. él quiere contratar algo y que esté ya. No entiende que lo que está contratando es un desarrollo, que un desarrollo no es algo que se tiene de hoy para mañana y es igual que para ti, igual que para el otro. Muy bien. Orlando. No, pues corroborar un poco lo que dice Juanca y un poco quitarnos esos clientes tóxicos que no tienen delimitado ni el alcance, ni lo que realmente quieren hacer, ni tienen los contenidos. Un poco fórmula mágica para este tipo de clientes, decirle que como el alcance no está delimitado, pues te paso un precio hora con un mínimo de horas al mes que me tienes que contratar. Así no te preocupes, que ya verás cómo se hace consciente rápido de lo que realmente necesita. Sí, sí. Posiblemente en cuanto se le pasa una minuta empieza a acelerar y a buscar los responsables internamente. Yo ya te digo, me pasa bastantes veces, sobre todo porque hay proyectos de estos que son difusos y entonces lo que hago es venderle horas de consultoría. Le ayudo a definir el proyecto. Esto es un proyecto que cuesta horas. ¿Cuánto vamos a definirlo? No lo sé. Lo que tardemos. Ya, a veces puede ser 100 horas. Pues, oye, pues multiplica 100 horas a 100 euros la hora, pues ya sabes lo que te va a costar. Y así de sencillo. Exacto. Muy bien, Marcos. Esperamos haber contestado tu pregunta. Ahora vamos a contestar la de Luis, que es muy interesante. Y luego las 4 que quedarán la hacemos en plan sprint, porque llevamos 1 hora y 33 minutos y es para intentar guardar una duración máxima, porque además la herramienta me dice, oye, que te quedan 20 minutos. Y tiene un tope también para evitar un corte en el momento menos oportuno, ¿vale? Entonces, vamos con la pregunta de Luis, que es, bueno, cuanto menos curiosa y información relevante. Cada uno tendremos nuestro estilo, ¿no? Hola, chicos, ¿cómo detectar y deshacerse de un cliente tóxico sutilmente? Juanca, te cedo el honor de ser el primero. Es que al final yo creo que
se pueden endulzar las cosas, pero no pasa nada por decirle a alguien que no quieres trabajar con él. Oye, tu proyecto no me motiva, oye, no me gusta. Si le puedes decir, tengo otros proyectos, pero es que esa persona va a saber que le estás engañando. Si se le es sincero, claro, o sea, no... Por ejemplo, a mí alguna vez me ocurre de que me viene algún cliente que es una empresa grande y yo como freelance no voy a trabajar para una empresa grande, voy a meter por medio una agencia, porque yo no sé hablar en conversaciones, como digo yo, de corbatas, porque se me van a comer en una reunión con 5 personas directivos. Yo es que, ¿qué voy a hacerte si voy en camiseta y tatuado hasta arriba? Te me vas a comer a la mínima. Entonces, prefiero que haya una agencia que habla el mismo idioma y olvidarme de eso. Y nunca me he encontrado ningún cliente que me diga, hostia, pues si no es contigo directamente. O sea, al final, tanto nosotros tenemos que tener respeto hacia el cliente como el cliente tiene que tener respeto que se dirige a un profesional, sea empresa o sea un profesional independiente. Y si un profesional independiente no quiere afrontar ese proyecto o, por ejemplo, aquí ya me voy a meter en un percal, pero a veces te pueden entrar proyectos que por tu filosofía o por tu forma de pensar, yo qué sé, desarrollar una web de pornografía, pues yo no la voy a hacer. Por muy bien que me la pagues, pero son principios en los que yo no quiero entrar o son umbrales en los que yo no voy a entrar. Pues si los tienes muy claros y se lo dices, nunca va a haber ningún problema. Y lo mejor es ser sincero, porque, a ver, ser sincero sin hacer un sincericidio, ¿no? O sea, a veces hay que ver un poco... Hay que ser diplomáticamente correcto. Exacto. Fernando. No, yo creo que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De que lo llamamos tóxicos, pero yo creo que hay múltiples tipologías de clientes, ¿no? No solo los tóxicos, están también los boomerang, que son estos que vuelven, los rebotados, que vienen ya de otro proyecto, los de la versión 2, que nunca han terminado de hacer la 1. Es decir, tenemos tipologías infinitas, yo creo, en el mundo este del desarrollo. Nada, poco más ampliar lo que decía Juanca, ¿no? Ver realmente si nos interesa. Lo de sutilmente, como decía la pregunta, es un poquito más complicado, pero bueno, las reglas del juego las ponemos en este caso nosotros, ¿no? Que queremos ser a los que nos quieren contratar, ¿vale? No sí. Sería al revés, si fuéramos nosotros a buscar el cliente, ¿no? Oye, que te quiero hacer una web. Pues mira, no quiero que me la hagas tú. No, es que te la quiero hacer. Pero bueno, en este caso tenemos la sartén por el mango nosotros. También es cierto, un poco acorde a lo que la pregunta, y es que a veces sí que es verdad que ocurre que estamos en un sector en el que hay mucha competencia y hay mucha competencia desleal. Entonces, hay muchas veces que al cliente le cuesta encontrar una buena empresa o un buen desarrollador. Y cuando lo encuentran, y no tiene por qué ser bueno el cliente, se agarran a ti como un clavo ardiendo. Y igual no te puede interesar. Y es a veces cuando un cliente está un poco, entre comillas, obsesionado con trabajar contigo, es peligroso. Porque por mucho que le digas que no, etcétera, etcétera, si además es un cliente tóxico, no te va a soltar nunca. Entonces, yo llegué a cobrar casi 200 euros la hora para intentar quitarme un cliente porque ya le podía decir que no, que es que le decía que no y me estaba ingresando el dinero en el banco. O sea, que era mortal. Madre mía. Bueno. No es que yo tenga un método en particular, pero creo que en concordancia con lo que ha dicho Juanca en su presentación, si uno tiene muy bien delimitado cuáles son los derechos de un cliente, pero también sus obligaciones, los clientes tóxicos llega un momento en que se demuestran ellos solos. Llega un momento en que ellos mismos se están echando. Hay un momento en el que tienes argumentos para poder hacerlo. Eso ocurre también en el hosting. No sé solamente en el diseño, en el desarrollo, pero en el hosting a veces hay clientes a los que hay que decirles que no. Supongo que en todos los sectores habrá de este tipo de clientes, pero más que nada por evitar desgaste del equipo o por evitar, sobre todo, pues comparaciones con cosas que puedes estar haciendo para otro cliente. No, se dice directamente, no hay una forma sutil, salvo la de ser diplomático directo, decirle, no, pues mira, es que no es lo que hemos acordado. Tú tienes unas obligaciones como cliente, no solamente tienes derechos. Y llega un momento en que la situación es preferible cortarla cuanto antes. Y eso ocurre, ¿eh? O sea que al final yo creo que en todos los sectores tenemos nuestros clientes que no se basan en un comportamiento normal, sino que intentar llevar siempre el asco a su sardina, pero el resultado al final siempre es malo si los mantienes. Cuanto antes los saques de encima, mejor. No porque se porten mal o se porten bien, es que muchas veces es un tema de filosofía. ¿Estás acorde o no con lo que hacemos aquí en esta compañía o con lo que haces tú en la tuya? Sí. Simplemente eso.
Y luego que hay, como dice el compañero, hay clientes tóxicos. O sea, Sí, hay gente, bueno, yo hago una frase que siempre la gente se ríe y es que el gran problema que tiene el gilipollas es que es el único que no sabe que es gilipollas. Entonces, él está convencidísimo que tiene la razón y que tal y que cual, pero es que todo el mundo de fuera lo ve, pero él no se da cuenta. Entonces, es un problema muy gordo. y a lo mejor alguien en casa se lo está diciendo, pero no lo hace ni caso. Sí, no. Él contra el mundo, es él contra el mundo. Todo el mundo está en mi contra, ¿no, tío? Sí, Es que eres gilipollas. la culpa es de todos menos de mí, ¿no? Bueno, Luis, esperamos haberte ayudado. Y ahora sí, quedan 3 preguntas. Las respondemos en plan una frase, cada uno de nosotros. Empezamos con Gustavo Bianchi, que nos dice: hola, Juanca, muy buena exposición. ¿Qué herramienta de gestión de proyectos manejas? Gracias y saludos. Vale, yo utilizo y estoy completamente enamorado de Basecamp. Basecamp lo bueno que tiene es que te gestiona tanto chat más informal del proyecto, un tablón de mensajes que es lo que hace suple al correo, una gestión de tareas, puedes crear equipos y puedes hacer un calendario y una sección para poder dejar ficheros, documentos, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que haya cosas que no tenga 100%, por ejemplo, el chat no es tan bonito como un Slack, pero funciona perfectamente, te queda todo unificado y cuando acabas el proyecto puedes exportar todo el histórico y hacerle un entregable al cliente en HTML y se acabó. Perfecto. Fernando, ¿qué utilizas tú? Pues un poco de todo, porque yo me debo más a mis clientes y un poco más por mi perfil, casi utilizo más herramientas de gestión de la comunicación que herramientas de gestión de proyecto. Al final me paso el día entre Slack, Discord, WhatsApp, pero vamos, el repositorio al final Asana como gestión de tareas es el que suelo utilizar. Y luego sí me gusta cuando son clientes directos hacer algo que he comentado alguna vez, que es mantener un Google Doc colaborativo con ellos, donde recojo una especie de bitácora del proyecto, que era un poco, pues bueno, esa parte que decía Juanca de involucrar en las herramientas. ¿Qué mejor herramienta o qué más fácil que darle simplemente un acceso a un Google Doc donde él puede escribir, yo puedo escribir y al final lo más importante es que todo queda reflejado, ¿no? Muy bien. Muy bien, en SiteGround utilizamos Jira más Slack y coincidiendo con Fernando, para comunicaciones externas con clientes o colaboradores externos o terceros, Google Docs. Muy sencillo, pero sobre todo Slack. Slack es como con lo que hacemos prácticamente todo. Y Jira para poner orden en todo lo que hacemos. A mí Jira me gusta mucho. ¿Jira o Gira? ¿Cómo se dice? Ahora me hace dudar. Yo todo el mundo he oído decir Jira. Pues Jira. El problema que le veo, por ejemplo, un Jira o uno de estos más complejos es que, claro, yo a mis clientes les doy acceso al proyecto. Y claro, Basecamp, la única pega que tiene es que está en inglés. Te deja traducir algunas cosas, pero es la mayor barrera. Pero claro, un Jira o estos, cuando entran, ven Mordor, porque son todos cosas muy técnicas. Sí. Muy buena. Gustavo, esperamos haber respondido a tu pregunta. Ahora sí, vamos a intentar que las 2 que quedan sean de una frase. Bucles de correcciones. Generalmente doy 2 instancias de correcciones a los clientes, dependiendo del proyecto. ¿Cómo lo realizas tú? Nos pregunta David Pire. Vale, si es diseño, normalmente sí que se suelen hacer 2, 3 correcciones, porque el diseño es una cosa que el cliente tiene muy... Él tiene una idea y tú tienes otra, ¿no? Y entonces se suele haber un poco más choques de propuestas de diseño. Pero en desarrollo realmente yo pocas correcciones me he encontrado, porque al final es que funcione o no funcione técnicamente. Como está implementado por detrás, ya es la magia que tú sepas hacer. Muy bien. Fernando. No, yo simplemente lo que hago es añadirlo dentro de la gestión del proyecto. Es decir, hay una tarea de diseño, pues siempre habrá una tarea de feedback de diseño y tiene que estar dentro del total del proyecto. La idea es que no me cambie el alcance total del proyecto una corrección, ¿no? Nosotros en proyectos Enterprise, David, por ejemplo, sí damos lugar a correcciones. Lo que pasa que la preventa es tan extensa y tan precisa, la conoce muy bien Fernando, que apenas hay lugar para este tipo de cosas. ¿Que pueden surgir? Surgen y, por supuesto, a ser un cliente Enterprise, más hacia adelante y luego ya se hablará.
pero apenas hay hueco para correcciones, aunque lógicamente siempre ocurren cosas. Sí. Muy bien, David. Esperamos haberte ayudado. Y vamos con la última pregunta, vamos con la última, que es de Raúl Hermoso, que nos comenta: hay días que me paso apagando pequeños fuegos, bienvenido al club, cambios o consultas constantes de muchos clientes con los que no tengo mantenimientos, pero sí que les hice la web. Bienvenido de nuevo. Sé que es mi tema ponerle límites porque son pequeños tiempos, pero sumados para mí son muchas horas. Efectivamente. ¿Tú cómo se lo plantearías a un cliente que en principio no requiere mantenimientos? Entre paréntesis, suelen ser páginas corporativas. Gracias. ¿Qué le decimos a Raúl? Mantenimiento, siempre que haya software libre hay mantenimiento sí o sí. Si piden cosas nuevas es evolutivo, no es mantenimiento, porque mantener es solo lo que tienes. Entonces, la recomendación que le doy es que lo anote todo y haga conocedor al cliente de las cosas que pide, cuándo las hace y que le lleva tiempo hacerla. Y a final de mes, aunque no lo vaya a cobrar, imagina lo que te digo, le pase un informe. Este mes te he hecho tal, y son 3 horas. Esto para el mes que viene tendríamos que mirar de pasar, porque claro, no puedo estar trabajando gratis, etcétera, etcétera. Pero tampoco es una manera un poco más laxa, pero claro, estás palmando tú, porque ya le vas a seguir haciendo el desarrollo. Fernando. Sí, no, coincido con Juanca, intentar hacerle ver al cliente eso. Efectivamente, siempre que hay este tipo de soluciones de software libre, necesitamos un mantenimiento, aunque sea mínimo, enfocado a la seguridad, al final es lo que estamos viendo, o a cosas que hayan quedado desactualizadas. Estamos hablando que esto cada vez evoluciona más rápido y un proyecto es que en 6 meses, si nos referimos a WordPress, ¿alguien sabe dónde vamos a estar? Pues seguramente en 6 meses hayamos tenido que hacer 3 o 4 mantenimientos correctivos de un montón de cosas. No solo de WordPress, sino de los plugins, de los temas, de muchas más cosas. Es que ahora los ecosistemas web son mucho más complejos de lo que el cliente piensa. No es una web, es un conjunto de muchísimos software lo que hay por debajo. No te digo nada, integración con redes sociales, es decir, cuando el proyecto se abre a muchas otras cosas. ¿Quién nos iba a decir que hace 5 meses alguien pues nos iba a adelantar de que Google Plus iba a cerrar, por ejemplo, o ese tipo de cosas? O sea, que un mantenimiento siempre hay que ir haciendo. Muy bien, Raúl, esperamos haberte ayudado. Con la pregunta de Raúl terminamos las preguntas de los oyentes y nos despedimos. Bueno, llevamos un buen webinar, Juanca. La verdad es que ha estado genial, yo me lo he pasado muy bien. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que tenemos estos días. Lo primero, antes de que se me olvide, juro que lo tenía anotado. Joan Boluda, por favor, perdóname. Lo tenía aquí anotado, si ampliáis se verá. El evento de este fin de semana, el sábado en Madrid, que tenemos un súper eventazo de Joan Boluda, el evento de marketing online, de que tendremos el gustazo de asistir. SiteGround, estaremos allí. Será un placer volver a ver de nuevo el pedazo de espectáculo. La semana que viene de SEO Bilbao, en el que estaremos hablando de SEO en Bilbao, en el DOC. Estad atentos a nuestras redes sociales porque lo anunciaremos. Y bueno, y deciros, la WordCamp Granada en un mes. Pero vamos a lo que vamos. Juanca, muchísimas gracias. Súper completo, divertido, didáctico, pedagógico, realístico. Me ha encantado tu presentación, las preguntas de los oyentes. Yo creo que ha estado muy bien y que bueno, espero que a la gente le haya gustado. Yo creo que sí. Los mensajes se nota y nada, clase magistral, desde luego. Bueno, ¿queréis dedicarle pues unas palabras a los usuarios antes de despedirnos? Yo estoy viendo por aquí, la verdad que todo el mundo muy bien. Decían que se escuchaba muy bien, etcétera, etcétera. Bueno, es que la verdad... Fantástico. Tienes la iluminación, el vídeo y el audio la tienes perfecta, Juanca. Y luego te tengo que hablar contigo porque, mira, yo hoy estoy así como medio en penumbras. El sonido... Pero vamos, que la tuya es como una referencia a partir de ahora de cómo se hace un buen vídeo con toma de audio y, desde luego, sin ningún tipo de duda. Perfecto, pues nada, si queréis despediros de la audiencia. Sí, muchas gracias a todos por haber estado aquí en la sala y aguantar la chapa, que no sé cuánto llevamos, pero a mí me sale una hora 50. Casi 2 horas, sí. Sí, madre mía. Juanca lleva récord. Sí. Fernando. Yo creo que ni mi novia me ha aguantado tantas horas tanto rato hablando, Nada,
darle las gracias a Juanca, invitarle a que venga, por supuesto, a otro webinar y sigamos avanzando. Yo creo que ya ha dejado ahí una pildorita, que es eso de los frameworks, ¿vale? Que se comenta muchas veces. Se ha empezado ya a tocar en alguna WordCamp y yo creo que es momento de ir también preparando un webinar de ese estilo. Yo le veo que asiente y le invito a que vayamos coja la pelota. Un poquito más adelante, que yo creo que va a generar muchísimo interés en la audiencia. Y nada, despedirme de todos y que nos vemos en el próximo webinar, en la próxima WordCamp, en el próximo evento. Casi seguro que nos veremos muy pronto. Gracias mucho. Gracias, Juanca. Gracias a vosotros. Un saludo desde SiteGround a todos los oyentes. He visto que está Erika conectándose desde Costa Rica. Un saludo desde aquí, pedazo de WordCamp, la que vivimos en San José, Dios mío. Y un saludo a todos los organizadores y organizadoras. Bueno, un saludo a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Chao. Y muchas gracias, Juanca. Gracias. Gracias, Juan. Chao.